Estos son los principales títulos del Diario de Mariana. Cambios en el régimen jubilatorio. A pesar de las protestas y movilizaciones sindicales de ayer, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma previsional del gobierno. ¿Tiembla el bolsillo de los jubilados? ¿Los abuelos van a cobrar menos dinero? Golpe a las mafias de las barras. Noche de violencia y escándalo. Detuvieron al vicepresidente Independiente, a más de 20 barras y al custodio personal de Hugo Moyano, que resistió a los tiros e hirió a 2 policías. Otro dolor de cabeza para Tinelli. Lolo Rossi y Hugo Ávila tienen prohibida la entrada al programa. La sanción la tomaron las autoridades del grupo Indalo, luego de que los famosos jefes de coach de Showmatch reclamaran el pago de sus sueldos adeudados. Estos y otros temas hoy en el Diario de Mariana. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar un poquito con la actualidad política. Anoche el Senado dio media sanción al pacto fiscal y a la reforma jubilatoria. Esto es obviamente el proyecto impulsado por el gobierno y que está trayendo muchísima polémica. Ahora va a diputados y hay que ver si no le hacen algún cambio, que seguramente algo puede llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Y vuelve entonces al Senado nuevamente. Lo cierto es que si se transforma esta ley va a cambiarse la fórmula con la que se va a calcular el aumento a los jubilados y esto es lo que está trayendo muchísima polémica y la gran pregunta es si los jubilados entonces van a pasar a cobrar menos. Bueno, si esto se aprueba tal como ayer se dio media sanción, sí, se va a cobrar más o menos la mitad de lo que se tenía esperado en el próximo aumento. ¿Por qué? Vamos a explicarlo rápido, aunque sea un poquito técnico. Lo que cambia el gobierno es la fórmula para calcular el aumento. Había una fórmula media rara, media extraña que se había tenido que hacer porque el INDEC mentía. Entonces no se podía utilizar el INDEC, no se podía utilizar la inflación como método de cálculo para ver cuánto aumentaban las jubilaciones. El gobierno propuso una fórmula que era bastante poco generosa, eso generó polémica, la oposición incorporó y finalmente llegaron a una fórmula de consenso. Ya no es tanto la discusión por la fórmula. ¿Cuál es el problema ahora? Que el gobierno, al hacer el empalme, es decir, al cambiar una fórmula por otra, va a estar siempre 3 meses atrasado con el pago. Con los aumentos va a estar siempre un trimestre atrasado. Entonces, ¿qué genera esto? Que en el próximo aumento, que debía ser de 12% con la fórmula que hay ahora, va a ser de prácticamente 6%, la mitad. Por lo tanto, hay mucha gente que se está quejando. ¿Qué dice el gobierno? No estamos reduciendo las jubilaciones, estamos atrasando 3 meses el pago. Los que critican esta nueva manera de hacerlo dicen, y sí, pero siempre los jubilados van a estar 3 meses atrás de cómo vaya creciendo la inflación. No tienen la oportunidad de compensar, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno, si cambia esto que estamos diciendo, esta cuestión técnica del empalme, de la manera de aplicar la fórmula. La fórmula está casi consensuada. La manera de aplicarla ahora es el problema. Si el gobierno cambia eso, yo creo que va a salir rápido en diputados. Lo que pasa es que el gobierno no lo quiere cambiar. Ya se le había hecho un cambio, porque al principio solamente se regía por el tema de la inflación. Claro. Ahora es inflación más sueldos. Exactamente. Antes la fórmula que se está aplicando ahora, la fórmula del kirchnerismo, si querés, utilizaba algo raro que era la recaudación. Por lo que decíamos antes, como el INDEC mentía, la única manera de saber más o menos cómo venían los precios era con la recaudación. Cuando hay inflación, cuando crecen los precios, la gente paga más de impuestos, crecen los impuestos. Esa fórmula no existe en ningún lugar del mundo. El gobierno dijo, bueno, a partir de ahora que los jubilados ganen lo mismo que la inflación. Lo que dice el INDEC es lo que se le aumenta a los jubilados. Hay un montón de gente que dijo, no, nosotros lo dijimos en este programa, eso es muy poco para los jubilados, porque está bien, empatan con la inflación, pero nunca le ganan a la inflación. Entonces el gobierno dijo, bueno, sumemos a la fórmula el crecimiento económico de la Argentina, el crecimiento económico del PBI. Y dijeron, también es muy poquito, porque con suerte vamos a crecer 3, 4%, es muy poquito. Bueno, entonces, ¿qué propuso el peronismo? Agreguemos, como decís vos, los salarios. Y ahí se conformó esa fórmula que tiene consenso. El problema ahora es cómo se aplica. Claro. Porque si la aplican como quiere el gobierno, siempre hay 3 meses de atraso. Los jubilados van a cobrar, pero siempre con 3 meses para atrás. Además, el aumento siempre llega tarde. Digo, en la actualización salarial o de los haberes o de las jubilaciones y pensiones, llega después de que ya la inflación les comió la capacidad de compra. Si a esto se atrasa 3 meses más, el jubilado siempre va a ser el que sufre el guadañazo. En este caso le dan a las cuentas públicas la posibilidad de juntar 100.000 millones de pesos. Pero justo a ellos, justo a los que no tienen voz, justo a los que les cuesta hacerse ver. Esto es lo que está generando tanta resistencia, ¿no es cierto? Sin duda nos preocupa muchísimo. Es un sector que ya está muy castigado, no puede seguir recibiendo más golpes de este tipo, porque aparte no tiene la posibilidad de ir a trabajar a otro lado y sumar algo más, ¿no es cierto? De todas maneras, como dato político importantísimo, ayer fue aprobado en el
parece, ¿no? Por amplia mayoría. Esto también hay que decirlo. Con culpa de Pichetto, que llegado, dijo lo voté pero no quería, porque es el nuevo armador político de Cambiemos. Se ha llegado a un acuerdo con los gobernadores. Pichetto dijo no es la fórmula que más me gusta, sino, a pesar de que ellos la propusieron. Pero bueno, hay que votarla porque es lo que se llegó con el consenso entre gobierno y gobernadores. Ahora, la gran pregunta es, que ahora vamos a hablar con especialistas de este tema, es si en el tiempo se podría corregir esta fórmula y compensarse entonces los saberes de los jubilados. De todas maneras, lo que no ganan ahora ya no lo recuperan. Por eso, ahí está. Claro. Está en el empalme, en la manera de aplicar la fórmula, la gran discusión. Ya ganan Seguro. poco, Mariana, porque ya no les alcanza ni siquiera para la mitad de una canasta de subsistencia. O sea, el problema de fondo, creo que lo dijo un invitado que vas a presentar en un ratito, no lo quiero adelantar, el problema del fondo no se resuelve con esto. Y sería hipócrita decir que antes bailaban arriba de azúcares y ahora van a comer seguramente viruta. Pero lo real es que a lo mal que están, sacarles más... No sobra nada como para sacar más. Vamos a nuestro móvil. Allí en Mar del Plata está Mirta Tundis, diputada nacional especialista en temas jubilatorios, tantos años trabajando por los jubilados. ¿Cómo estás, Mirta? Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos. La verdad que bueno, vamos a tener una serie de especialistas. En un rato vamos a estar hablando con Eugenio Semino, también defensor de la tercera edad, un poco para entender por qué se arma esta polémica alrededor de esta reforma, en qué consiste la reforma, en qué puede afectar a los jubilados, cuánto realmente menos podrían llegar a cobrar y si esto se compensaría. En principio, ¿cómo lo ves vos? No, yo lo veo desastroso, porque desde el punto de vista, los venía escuchando, el que paga los platos rotos siempre o el hilo se corta por los más delgados, que son los jubilados. Para poner en números todo lo que acaban de explicar recién en el piso, en el mes de marzo los jubilados con haberes mínimos, aquel que cobra 7.246 pesos en bruto, pues de bolsillo menos, con el descuento, pero ese jubilado, que son 3 millones de jubilados que cobran 7.246 pesos, deberían cobrar por la fórmula vigente, porque por ley corresponde. Ya estamos a un semestre casi cerrado. Recuerden que la fórmula, como bien decía, en realidad se basa en la variación de los salarios, sea el RIPTE o el del INDEC, o sea, el de los trabajadores estables o el que define el INDEC, y la otra parte de la fórmula es la recaudación previsional e impositiva. Con eso es que se determinaba la fórmula actual, la vigente. Esa fórmula a la fecha estaría arrojando entre un 11, un 12, un 13%, porque falta cerrar diciembre. Lo cierto es que ¿cuánto cobrarían en plata? Entre 870, 880 pesos de aumento. ¿Con cuánto cobrarían con esta fórmula? 417, ni siquiera la mitad. Esto es lo real y concreto. Y a esto menos es el cálculo. hay que agregarle... Exactamente, y a esto hay que agregarle el 70% de aumento de la luz, el 45% del gas, el aumento de transporte, el aumento de combustible, el aumento de los medicamentos, el aumento de los alimentos. El tema es ese, devalúan el haber y están en contra de la ley. Nosotros tenemos pactos internacionales que tienen rango de ley, donde confirmamos la Convención de los Derechos Humanos este año, precisamente en mayo, donde dice que un jubilado debe recibir un haber que le permita vivir dignamente. Yo recorrí toda la provincia de Buenos Aires, lo he dicho con ustedes en el programa hace unos meses atrás. Hay gente que come una vez al día porque la verdad que cobra el haber mínimo, tiene que comprar medicamentos, no todos los medicamentos le cubren, algunos jubilados tienen la cobertura gratuita, otros no las tienen, y la verdad que dicen, no puedo, tengo que elegir entre comprar los medicamentos o alimentarme las 2 veces al día. O depender de los hijos. Que esto retrasa, o depender de los hijos, es anticonstitucional. En estos momentos, lo que el gobierno quiso o pretendió con la reparación histórica, evitar tantos juicios, les puedo asegurar que los abogados previsionalistas están frotándose las manos porque van a empezar nuevamente con los juicios. Es una de las cosas que se y está esto comentando, realmente, ¿no? La Corte Suprema... Claro, la Corte Suprema lo va a tener que definir, pero en base a la ley, en base a los derechos constitucionales. Pero No Igual, pueden Mirta, cambiar una este fórmula proyecto va a con efecto diputados ahora. retroactivo. Este proyecto, para aclararle a la gente, digamos, ahora que tiene media sanción, Sí. va a diputados y allí esto se puede plantear y volverá a discutirse en el Senado, ¿no es cierto? Pero sí, pero lo que pasa es que el gobierno no quiere... ¿Cuál sería lo legal que no generaría juicio?
que ahora en marzo den el 12% lo que arroje de la recaudación y la variación de los salarios y a partir de junio dar el aumento por la nueva fórmula. Bueno, ahí Eso está, no lo Mirta. quieren hacer, Ahí está, porque perdóname. necesitan la ¿Por qué no? recaudación. Ah, Sí. entiendo. por- O sea, Porque ¿cómo? necesitan la plata, Ese es el porque de punto, la Mariana, única hoy. manera ¿De cuánta que plata ahorran estamos el dinero hablando? es en este primer trimestre. ¿Cuánto es la plata que generaría? Hay ¿Cómo? muchos cálculos. Los más ambiciosos dicen 100.000 Y millones de pesos, los menos entre 80 y 60.000. 110.000 millones. Ahí está. Lo que pasa es que no, Sí. no es de ahí Entre donde 80 y hay que 110 sacar. mil No, a los millones. jubilados no. Igual, perdón que No. este punto es importante, Mirta. Sé que hay mucho delay con el móvil, perdóname que te haya interrumpido, pero me parece que justo recién diste en el corazón del asunto. No, por favor. Ustedes, en diputados, no van a plantear entonces un cambio de fórmula, sino lo que van a decir es esto que planteamos recién acá y explicábamos con Mariana. Ustedes quieren que ahora en marzo el aumento sea con la fórmula vigente y que si se cambia la fórmula sea a partir de junio. Hoy la discusión está ahí. Estos 3 meses que decíamos Claro. recién, este 6% o 52% menos, la mitad que cobrarían los jubilados si es que en marzo ya se aplica la nueva fórmula. ¿Ustedes, si el gobierno acepta hacer este cambio de aplicación, estarían de acuerdo con la fórmula? Tendríamos que analizar los puntos, porque la verdad que de todos modos, en realidad el gobierno no va a aceptar, porque ya se propuso el senador Luenzo, que estuvo dialogando conmigo antes de ayer, lo propuso en el Senado y bajo ningún punto de vista lo han aceptado. Entonces vemos que tampoco lo van a aceptar en diputados. O sea, lo legal y lo correcto, lo legal y correcto es que apliquen el 12%. Pero si lo hacen de esa manera, ¿por qué digo, no perderían? Porque después si es trimestralmente la acumulación del aumento de junio y el aumento de septiembre, ya estarían incorporando prácticamente los aumentos que se vienen dando durante todo el año. Por eso es que no lo van a aceptar bajo ningún punto de vista. Por más que lo planteemos en diputados, no lo van a aceptar. ¿Sería una posibilidad? Sería una posibilidad, pero no se va a aceptar porque de esa manera no harían ningún ahorro. Y el gobierno sí o sí necesita ese dinero, porque, ojo, no son los jubilados y pensionados, son los jubilados y pensionados, son los que cobran asignación universal, que son 17 millones de 1.416 personas, pesos, ¿no? Afecta a son esto. los que cobran más 20 millones. 20 porque a esto hay que agregarle las pensiones no contributivas y también hay que agregarles a aquellos que se van a jubilar, porque aquella persona que el año que viene o el próximo se tenga que jubilar, recordemos que para actualizarles los saberes le toman las movilidades de jubilados. Entonces, la movilidad que corresponda a este año, que en lugar del 12 le apliquen un 5.7, le modifican la actualización y le baja el promedio. Esto es lo real. No toman en cuenta cómo afecta al grueso de la gente. Vamos a repasar todos van un a poquito, afectar. Por Mirta, lo que estamos charlando, digamos, ¿cuál sería una salida que no afectara a los jubilados y que sin embargo representara para el gobierno, no digo una capacidad de ahorro porque no me parece que tengan que ahorrar con los jubilados justamente, pero digamos, ¿de dónde se podría, o sea, cuál sería el planteo que harían ustedes desde diputados entonces o digamos, cómo volvería el proyecto al Senado en el mejor de los escenarios para los jubilados? No, legalmente correspondería pagar el 12% lo que arroje la recaudación, que puede ser, y la variación de los salarios puede ser entre un 11, 12 o 13%, ahora en el mes de marzo. Y a partir de junio aplicar la movilidad La nueva que fórmula. ellos pretenden por inflación Es lo que y explicamos por al el principio. RIPTE. Pero igual no estamos de acuerdo que se afecte el derecho, porque se comparan con los jubilados finlandeses. Mariana, ¿sabes cuánto cobran los jubilados finlandeses? No, sí. 756 euros, o sea, más de 16.000 pesos. Y acá un jubilado con haber mínimo cobraría los 16.000 pesos, que es la canasta básica de un jubilado, y le aplicás la inflación. Estamos todos de acuerdo, pero no nos olvidemos que si bien los aumentos fueron buenos desde este año 28% y el año pasado un 31%, el año pasado tuvieron una pérdida de 10 puntos, porque la inflación fue del 41%. Entonces, vienen con haberes devaluados, le queremos seguir quitando o ahorrando a través de los que menos tienen. Me parece injusto, porque la verdad que no tienen dinero. Es muy triste afectar el derecho de los que menos tienen, porque no pueden parar un país, porque no es el transporte que si para nadie puede ir a trabajar, o un banco que cierra y nadie puede hacer operaciones bancarias. El jubilado, más que protestar en la calle, no puede hacer.
Es verdad. Ahora, Mirta, tengo una pregunta en base a los cálculos que tienen ustedes, porque esto que estamos explicando, que es ahora el corazón de debate, ya de lado ha quedado la fórmula, sino esto que decíamos, ¿no? Que quede bien claro. Ustedes dicen que en marzo se pague con la fórmula de ahora y que la nueva fórmula se aplica a partir de junio. El gobierno quiere aplicar directamente la nueva fórmula desde marzo y entonces queda ahí un desfase de 3 meses. El gobierno dice, y quiero preguntarte qué piensan ustedes, Sí. el gobierno dice, no pierden ese porcentaje, esa diferencia que hay, que mencionaba y hacía muy bien los números Mirta, esa diferencia no la pierden, la van a cobrar en junio y después la cobrarán 3 meses después y después la cobrarán 3 meses después. ¿Ustedes cómo calculan eso? ¿Hay una pérdida o no hay una pérdida? Hay una pérdida porque vos estás aplicando una fórmula que está tomando la inflación de julio, agosto y septiembre de 2017, ¿sí? Estás Sí. tomando esa inflación. No estás tomando la inflación de enero, febrero y marzo de Claro. 2018. Claro, Estás tomando la del inflación año pasada. pasado. Entonces, hay un trimestre, claro, hay un trimestre que te lo tragaste. El Código Civil... En el nuevo Código Civil, en su artículo 7º, lo digo con conocimiento, con elementos que demuestran lo ilegal. El Código Civil, en su artículo 7º, dice que se pueden aplicar leyes con efecto retroactivo, que sería esta que pretende el gobierno, pero siempre y cuando no sea restrictivo. Se cortó el móvil. Claro, siempre y cuando no sea para peor. Exactamente. Voy a introducir en nuestra charla a Eugenio Semino. Bienvenido, Eugenio. Muchísimas gracias por estar aquí. Él es defensor de la tercera edad. Estabas escuchando muy atentamente lo que decía Mirta y su opinión. Me gustaría que te sumaras. Sí, en principio coincidir con todo lo que se señalaba y que mi amiga Mirta expresaba muy claramente, pero creo que el problema no es este. En realidad, no hay nadie en Argentina que me haya podido demostrar que con 7.246 pesos se puede vivir. Exactamente. No hay nadie que me haya podido demostrar que con 5.700 pesos que ganan 1 millón de discapacitados con pensiones no contributivas se puede subsistir. Entonces, estamos en un problema de gran magnitud que hoy lo reducimos a la confirmación de una condena. Es decir, el jubilado, con esta fórmula que se está aplicando hasta el día de hoy, o con la otra, se va a seguir muriendo de hambre. Nunca se dio en todo este largo proceso una recomposición del haber. Como acá se decía, hay una canasta, nosotros calculamos hace 10 años, la última medición son 17.500 pesos con gastos de vivienda. Fíjense la diferencia entre 7.000 y 17.000, y esto lo ganan nada más ni nada menos que más de 3 millones de jubilados. Por lo cual, me parece que hoy se está aplicando una fórmula que muchos gobiernos aplicaron. Hasta ahora era yo quien tenía más juventud acumulada acá en el estudio, pero ahora se acercó un coetáneo mío que Ahora puede vamos a presentar a certificar. Ismael Bermúdez, que se acaba de sumar. ¿Cómo estás, Experto Ismael? además en este tema. Claro que Todos los gobiernos apelaron al recurso de la seguridad social, vaciaron lo que antes eran las cajas y demás, porque es plata fresca, porque es plata que le adjudican, como en este caso, a cubrir acuerdos por quitas que se han hecho de alícuotas a las provincias. Lo que es absurdo es que esta sociedad y sus decisores han aceptado casi con naturalidad que envejecer es preconfigurarse como pobre y como excluido. Y estamos en un problema de una dimensión social de gran escala, cuando hay países que lo resolvieron. Es decir, lo que hay que discutir es el problema núcleo. Los jubilados se nos están muriendo de hambre. ¿Cómo se financia para evitar eso? ¿Cómo evitamos que haya un 34% de trabajo en negro, que es una de las fuentes de financiamiento? Se quitaron 8 puntos en los aportes patronales, en los cuales no creo mucho porque siempre los termina pagando el trabajador. En el año 95, en pos de evitar la desocupación, se decía, caballo de por medio, nunca los recuperó el sistema y ahora se habla de nuevas medidas para quitar también más contribuciones patronales. Y encima, en términos de impuestos, que es la otra parte que hay que discutir, el que más plata está poniendo es el más regresivo de los impuestos. El IVA es el que más platita pone todos los meses.
Es decir, el que más afecta a los pobres. Nunca se ha discutido, nuestro sistema político está discutiendo entre 15 y 30 pesos por día para el jubilado, no discute por qué no hay ninguna renta que financie el sistema y sí lo hacen los impuestos al consumo. Digo, me parece que este es el tema. Y perdón, Fabiana, Marial. A mi edad se permite. No, y aparte ya es como un sobrenombre para mí. Ya se ríe, antes se enojaba, ahora se ríe. A lo que voy es que esto no es un problema de los viejos. Es un problema de los jóvenes. Genera lo que la sociedad no quiere ver y que se llama gerascofobia. El miedo al envejecimiento. Si yo estoy viendo en el espejo lo que voy a ser, pobre, excluido, asexuado, etcétera, etcétera, tenemos para hablar un rato largo, en realidad no quiero llegar ahí, se ve muy claramente en la conducta criminal, pero se ve sobre todo en que esa falta de proyección me permite hoy tomarme un litro de whisky, agarrar un coche a 150 kilómetros por hora y no llegar a aquello. No valorar la es decir, vida. estamos ante un problema de gran dimensión. Mirta, antes de darle la palabra a Ismael Bermúdez para que nos dé su punto de vista de todo esto, quería ver si querías agregar algo. Fue muy clara tu explicación, pero bueno, ya que trabajás hace tanto tiempo con este tema y sabemos de tu pasión, quería terminar de escuchar tu punto de vista. Sí, en realidad yo hoy vine acá a Mar del Plata precisamente convocada por Mercedes Morro y es preciso para juntarme con la Federación de Jubilados de acá de Mar del Plata, que son presidentes de centros de jubilados, están muy preocupados porque la gran mayoría está cobrando haberes mínimos y acá en Mar del Plata se estaba hablando recién que el transporte iba a aumentar a 10 pesos. Imagínate la situación de nuestros mayores. Bien decía Eugenio Semino, el grave problema no es la fórmula de movilidad que no hace sustentable al sistema, es la falta de aportes genuinos que no hace sustentable al sistema. En tanto y en cuanto tengamos trabajadores informales y trabajadores en negro, que yo me animo a decir que es el 40%, no vamos a recaudar. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una cosa, que es lo que están confundiendo en estos días. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo anticíclico que hay que utilizarlo para invertir y tenerlo por si alguna vez el Estado entra en crisis económica, que ojalá nunca suceda, para hacer frente al pago de jubilaciones. Pero en el mientras tanto no es para pagar jubilaciones. Lo importante es la recaudación previsional e impositiva, pero fundamentalmente la previsional. ¿Cuánto se necesita para sostener el sistema? Mínimamente 4 trabajadores activos para un pasivo. ¿Sabes cuántos tenemos actualmente? Y en un informe oficial de hace muy poquitos días, un trabajador y el 10% del otro. ¿Me quieren decir cómo se sustenta el trabajo? En la reforma laboral, lo que se está incorporando en la reforma laboral es el trabajo a través del autónomo, a través del monotributo. Y te pongo un ejemplo para cerrar, quizás porque querrán volver al piso. Un trabajador que gane un sueldo miserable de 10.000 pesos, al sistema previsional paga de sus aportes 1.100 pesos. Un trabajador monotributista que factura 10.000 pesos, paga al sistema previsional 400. ¿Cómo vas a sostener el sistema si generas a través de la reforma laboral empleados autónomos monotributistas? No ayudás al sistema. Entonces obviamente que va a ser siempre deficitario y siempre van a tomar al jubilado como un gasto, como un costo. Lo único que van a lograr es que el jubilado tenga menos plata, que consuma menos, y todo jubilado que tiene plata en su bolsillo, Mariana, lo consume, no tiene un plazo fijo, no tiene plata en el extranjero, no se va a veranear a Punta del Este, ni a Brasil, ni a Miami, ni a Europa. Se va a La Rioja, se va a Tucumán, se va a Santiago del Estero, se va a Bariloche, viene a Mar del Plata, se va al Partido de la Costa. Y si no, se va a la Costanera. Lo invierte acá en el país, lo consume en el país. Si alguna vez algún gobernante, porque no es que con el gobierno anterior estaban mejor, porque la verdad es como decía Eugenio, ningún jubilado, 3 millones de jubilados,
y casi 5 millones de jubilados que cobran menos de 15.000 pesos, menos de la canasta básica, puede vivir como lo que vive. La verdad que es lamentable que pensemos, y yo solamente le digo a la gente y a los gobernantes, fundamentalmente a los diputados, aquellos que no dudaron en aumentarse la dieta este año porque estaba retrasada. Es muy fácil hablar con el bolsillo de otro, ¿sí? Es muy fácil quitarle derecho al otro, total, no gasta de su bolsillo. ¿Por qué se aumentaron las dietas y hay que ayudar al país? No habría que habérselas aumentado. Y ahora le quieren quitar a los jubilados. Este es mi gran dolor, simplemente es este. Lo compartimos. Mirta, no quiero que te vayas, quédate ahí en el móvil porque vamos ahora a escuchar a Ismael y me gustaría poder seguir debatiendo entre todos. Ustedes saben mucho del tema y me gustaría el punto de vista de cada uno. Ya lo hemos escuchado a Mirta, lo escuchamos a Eugenio, está Ismael Bermúdez con nosotros, periodista económico, trabaja en Clarín, obviamente lo escuchamos en la radio siempre también y escribiste hoy sobre este tema. Me gustaría, Ismael, tu punto de vista y que nos traigas, ya que vos sos tan claro para explicar a los números reales la situación, ¿no? ¿Cuánto cobraba un jubilado? ¿Cuánto cobra ahora? ¿Y cuánto cobraría si se modificara la fórmula? Bueno, o la manera de empalmar la fórmula. Bueno, primero el encuadre general. Ayer el Senado lo que votó es un proyecto de ley, tiene media sanción, que es considerado por los principales abogados constitucionalistas del país, algunos de ellos inclusive afines al oficialismo, o sea, al actual gobierno, lo consideran inconstitucional. ¿Cuáles son los argumentos, Ismael? El argumento básicamente es el siguiente. El proyecto de ley legisla en forma retroactiva y en detrimento de los beneficiarios. Y el Código Civil, los tratados internacionales que firmó la Argentina, que tienen rango constitucional, dicen que eso no se puede hacer. No se puede legislar para atrás y encima afectar derechos adquiridos y afectar la propia seguridad jurídica y el derecho de propiedad de los jubilados a tener una movilidad acorde a lo que estaba, acorde al momento actual en que el Parlamento está considerando el tema. Se entiende. Muy bien. Entonces yo la primera pregunta que me hago es lo siguiente. Si el gobierno y el Parlamento consultó con abogados constitucionalistas, lógicamente, antes de tomar un proyecto de ley, se consulta, etcétera. Che, ¿esto está bien, está mal? Yo me tomé ese trabajo como periodistas y insisto, Daniel Sapsay, Federico Fernández León, Guillermo Jáuregui en materia previsional, destacadísimos abogados me han dicho esto es inconstitucional. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Si votan una ley inconstitucional, lo que va a pasar es que una vez que se publique en el boletín oficial, va a ir un jubilado, va a hacer juicio, va a entrar a la justicia, al fuero de la Seguridad Social, le va a dar la razón y a partir de ahí vamos a tener ¿qué? Una catarata de juicios. Pero la apelan. Argentina... Ahora la ANSES tiene la orden de apelar con condenas peor, ya efectuadas. peor. Eso es una bajada de línea política, es decir, no le vamos a pagar al jubilado lo que reclamó judicialmente y llegó a una sentencia. Claro, pero Siempre eso es fue peor, así. porque significa que en lugar de resolverse esto en el curso de 1, 2, 3, 4, 5 años, se termina resolviendo en 8, 9 años, especulando con la expectativa de vida del jubilado. Que se muera. Bien, Exactamente, pero entonces eso hace mucho más... me quiero ahorrar el calificativo. Digamos, para el monto para el Estado es importante porque son 150 pesos por 3 meses de millones de personas. No, Pero nadie... 150, espera, 400. ¿de dónde sacás? 400. No, la Eso es lo que diferencia quiero que entre una y Ismael otra. No, espera. los números. En los números vamos despacito. Da primero tu opinión general y después vamos a los números. No, mi opinión, yo estoy absolutamente en contra. Lo que estoy diciendo es que a veces, si da este desfasaje de 3 meses, donde el Estado por esos 3 meses se ahorra una plata, un abogado le va a decir, pero mira, por 1.000 pesos no vamos a hacer un juicio. No es así. Los números son los siguientes. Vamos a los números, vamos bien a los números. Yo te escuché por radio, casi chocó el auto. Bueno, menos mal que ahora está sentado. No, porque es verdad, Ismael. Vos explicás todo de una manera muy clara y uno se indigna. Es como una cosa que uno la agarra como... Pero no estamos acá, estamos dispuestos a entenderlo. No se indignen conmigo. No. Indígnense con los Sabemos números, con- que no los hago yo. Surgen de lo que votaron. Hay formulitas, ayer en el anexo están las fórmulas de cómo se calcula exactamente
Vamos a los la números, movilidad. a Los ver números cómo- son los siguientes. ¿Cómo lo vemos? Hagamos una cosa muy sencilla. Tomemos 10.000 pesos Sí. de promedio de jubilación que más o menos anda. La mínima está en 7.246, el promedio 10.000. De acuerdo a la actual fórmula, en marzo los jubilados deberían cobrar un aumento no menor al 12%. ¿Por qué digo no menor? Porque todavía no está el cálculo del segundo semestre completo. Los cálculos provisorios hasta octubre daban 12. A noviembre, les adelanto, esto es una primicia, Uy. adelante le está dando 13,2. O sea Como que- somos generosos, vamos a hacer el cálculo con 12. Pero seguramente va a ser mucho alto. mayor todavía con la actual fórmula, porque como toma en cuenta salarios y recaudación, y la recaudación estuvo mejorando, cuando tengamos el dato de recaudación de noviembre, ya vamos a poder ajustar mejor la fórmula actual, y por eso en lugar de 12 seguramente va a dar 13,2 o algo por el estilo. Muy bien. Pero supongamos 12%, o sea que si yo gano 10.000 pesos ahora, en marzo debería tener un aumento de 1.200 pesos. Ah, 1.200, claro. La diferencia son 600 por 3 meses. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Con la fórmula que se votó el Senado, dice que se le va a dar 70% de inflación y 30% de salario del tercer trimestre del 2017. Como esos datos ya están, eso da 5,7. O sea que en lugar de 11.200 o 1.200 de incremento, le van a dar 570. 630 O sea, pesos. 630 pesos menos en promedio. Claro. ¿Cuál es el tema? Si yo le saco 630 pesos en promedio a cada jubilado y después le saco una cantidad, que habría que hacer el cálculo, a los que cobran salario familiar, a las pensiones, a la UH, a los 17.400.000 personas que están alcanzadas por la movilidad, hago el cálculo, lo anualizo y después vamos a ver cómo se anualiza, da esos 100.000 millones de pesos o 120.000, de acuerdo a cómo uno haga efectivamente la letra o el número más chico, etc. Ahora, ¿cuál es el tema que hay? Entonces, de acuerdo a la nueva ley, si se aprueba, eso es a marzo. En junio, como va a ser aumento trimestral, van a recibir el 70% de inflación y el 30% de aumento salarial. Y ahí puede haber una nivelación. Pero ¿qué sucede? En septiembre, con la fórmula actual, los jubilados deberían cobrar todo el primer semestre. Y van a cobrar un trimestre, con lo cual le vuelven a rebanar. Ah, entonces queda desfasado. Queda permanentemente Desfasado desfasado, 3 meses. queda permanentemente desfasado la actualización. Es una actualización desactualizada, digamos. Sí, ficticia. Digamos la contradicción que hay. Ahora, hay otro problema más importante. Si yo me dan ahora el 12 o el 13%, yo voy a tener un nivel, supongamos acá. Si en lugar de darme el 12, me dan el 5,7, yo voy a descender un escalón. Y entonces, a partir de acá, todos los aumentos trimestrales parten de una base más baja. Está calculado mal para adelante. Hacia adelante se mantiene el desfasaje. ¿Por qué motivo? Porque yo hoy tengo 100 Y y tendría que como me tener- van a sacar 6,3, voy a partir de 94, Claro. bueno, lo que dé exactamente el número. Entonces voy a tener un desfase muy grande. El que está acá con la vieja fórmula tiene, primero, más inicialmente, después se corrige y vuelve a ampliarse la brecha. Y el otro, que arranca de 94, para hacerlo redondo, 6 puntos menos, o 93, 7 puntos menos, siempre va a estar hacia abajo. Por Nunca eso, va a estar Ismael, mejorando. Ismael, esto que estás explicando muy claramente es por qué vos planteás que es inconstitucional. Si el gobierno utiliza la fórmula que ayer votó el Senado, pero empalma distinto, es decir, ahora en marzo paga el 12/13 que corresponde y arranca después en junio con la nueva fórmula, ¿este problema estaría salvado o seguiría estando esta rueda? No, quedaría salvado. ¿Por qué motivo? Primero no sería en junio, sino que le tendrían que dar en marzo Con la el fórmula segundo actual, semestre entero, claro. de 12, 13, 14, el número que dé definitivamente, y después, a partir del trimestre siguiente, le dan enero, febrero y marzo
de acuerdo a la fórmula Claro. esta que se quiere cambiar. Por eso te digo, si el gobierno cambia esto, que es la manera de cuándo aplica y con qué fórmula aplica ahora en marzo, se soluciona la discusión y sale rápido Bueno, el es un poco diputado. lo que Pasa que el decías vos, gobierno no Mirta, quiere, ¿no? el gobierno no quiere. No, pero sea, Diego, ese no planteo tuyo, quiere, Mirta. Es mucha plata. no quiere porque Claro. esta brecha Es que el yo ahorro. lo planteé acá con mis manos, esto de 100 y acá no bajo 94, es lo que le permite el Claro. manotazo de los 100.000 Por eso millones de digo, exacto, pesos. por eso digo. Ahora, o sea, hay- si no, esto es lo que vos planteabas, ¿no, Mirta? A ver si estamos hablando del mismo idioma, ¿no es cierto? O sea, vos planteabas exactamente esto. No me escucha, Mirta. Ah, no. O sea, no me está Pero sí, escuchando. Mariana, es exactamente el Es planteo que hacía exactamente. Mirta. Por eso yo se lo planteaba al comienzo, apenas lo mencionó. Porque ahora, al principio era la fórmula, te conté el camino. Primero el gobierno propuso una cosa, no estaba buena, se propuso otra cosa el gobierno, tampoco era ideal. Ahí la oposición propone esta fórmula que recién explicaba Ismael. Ahora el gran problema es esto, es marzo, es con qué fórmula se paga marzo. Claro, que Mirta, ahí la recuperé. Mirta, esto es lo que vos planteabas antes, ¿no? Para recordar un poco cuál era tu punto de vista, vos decías, en marzo se debería aplicar la fórmula actual y después recién, en julio, no me acuerdo cuál era Sí, el junio junio, la ¿no? fórmula nueva. La fórmula nueva. Me parece que no. Estamos con problemas. Igual, Estamos viendo, Mariana, no además de los No, pero, números, hay algo que sabe explicar muy bien Ismael, también Mirta y también Eugenio Semino, que hay un drenaje de la inflación, aquella inflación que no es la promedio, que tiene que ver con la apuntada directamente a lo que Exactamente. aumentaron los Exactamente. medicamentos que toman los jubilados, muchos cubiertos por el PAMI y otros tantos que no. Pero- Por ejemplo, hablé con Enrique Pinti, que tiene diabetes y su tipo de diabetes, la insulina común no le sirve y cuesta una fortuna por mes, y esos remedios aumentaron un 170%. Los alimentos bajos en calcio aumentaron otro tanto Claro, que... si por lo menos hubiera beneficios para los jubilados en otros términos, que ellos también pudieran tener una capacidad de ahorro en las cosas que son básicas para ellos, pero tampoco existe eso en el proyecto, ¿no? No, pero lo que él señala es muy importante porque acá se está tomando la inflación promedio. Claro. Entonces, en la inflación promedio está la inflación de una persona desocupada, de alguien de bajos recursos y de una persona solvente o un rico. Y yo tomo el promedio. Ahora, si yo segmento por estratos sociales ese dato de inflación, Claro, y por tipo de consumo. me va a dar Así algo es. distinto, o por edad, porque evidentemente hoy el peso que tienen los medicamentos en un jubilado no es lo mismo que en un chico de 20 años. Absolutamente. Segundo, el jubilado quizá necesita una asistencia personal. Sí. Eso hay que pagarlo. Necesita un acompañante. Tiene otro, cuando se analiza la inflación de los adultos mayores, surge claramente... Ismael, lo más chico, una sal común cuesta 5 pesos. La mayoría de los jubilados tienen algún problema de hipertensión. Comer con bajo Y sodio. esa sal sin sodio cuesta 110 pesos y 85 en el chino más barato del barrio. Bueno, si uno lo consigue. por eso la Defensoría de la Tercera Edad, que acá está Eugenio Semino, que le da 17.000 pesos para una canasta con cierta dignidad para la persona, Muy elemental. que es elemental. Es- Ahora, la distancia que hay con el haber mínimo, que cobra el Enorme. 65% de los jubilados, es enorme. Pero aquí si encima... ¿sabes qué? Yo te escuchaba antes de que salga la media sanción y no lo podía creer, porque yo digo, a ver, vos mismo decías, esto es algo que alguien craneó y sabés la repercusión que va a tener en la sociedad, más tratándose de un universo tan sensible como es el de la tercera edad. Está claro que esto es un delirio. Digo, ¿quién es el creador de semejante? Pero- Te digo, me dejas Sí, decir perdón, algo por favor. breve. El tema es, esto se arregló en la reunión del presidente Macri con los gobernadores. Así es. Ahí dijeron, esto para mí, esto para vos, esto para mí, esto para vos, el impuesto a las ganancias va de esta manera, el impuesto al cheque de esta manera, ingresos brutos se baja, pero aumentamos el impuesto inmobiliario y rural. O sea, Ojo, toda la también clase muy política. importante. Y al final alguien dijo, che, ¿Quién paga? ¿quién paga? ¿Quién paga esta cena que nos estamos mandando aquí? ¿Quién chilla menos? Los ¿Cómo? jubilados, ¿quién chilla menos? Entonces agarraron y dijeron, alguien dijo, che, si cambiamos la fórmula, que aclaro, viene recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional de 1 año y medio atrás que dijo, cambien la fórmula porque eso va a implicar un ahorro fiscal muy grande. Ahora, las consecuencias son estas. Yo hoy di un ejemplo muy sencillo. Hay que hacer un ajuste. Si yo tengo que hacer en mi familia un ajuste, no voy y digo, le saco la leche a mis hijos. Ni al bebé ni al abuelo. Etcétera. Le digo a mi mujer, mirá, no nos vamos de vacaciones. No te compres ropa. No salimos a comer en un restaurante. Vestimenta, bueno,
No, es apostar a que los hijos te devuelvan todo lo que les diste como padre. Sí, Y sí. realmente, no encuentro otra fórmula. Eso, pero lo que pasa es que eso es una estructura de pensamiento precámbrico. Y sí. Realmente que aparece permanentemente, y esto que señalaba muy claramente Ismael, en los organismos multilaterales de crédito ya a principios de los 90, se decía que había que sacar el recurso del vértice de la pirámide y aplicarla para que la pirámide demográfica, refiero, sea competitiva a la base. Lo que comprobamos es que se sacó del vértice, que eran los que nos íbamos a morir antes, nunca se aplicó abajo, la plata se fue para afuera. Y hoy seguimos, y sigue a través del tiempo, instalado este concepto, y se hace mecánicamente, es decir, no hay ningún pudor, y los niveles de asistencia no se tienen en cuenta. Mencionaban medicamentos. Los medicamentos para patologías crónicas, que son los que usamos los que tenemos esa juventud tan acumulada, entre el año 2015 y 2016 aumentaron el 170% que se señalaba acá, y la inflación fue el 70%. Pero ¿qué pasa? A su vez, la industria del medicamento en Argentina, que está cartelizada desde el año 97 a partir de que las tres grandes cámaras generaron el concepto abstracto de industria del medicamento en un contrato que se celebró con PAMI y que sigue vigente al día de la fecha después que cambiaron cantidad de administraciones en el país, financia regularmente las campañas electorales al sistema político, por lo cual a menos calidad de vida en alimentos, en hábitat, más medicamentos. Y esta es una lógica que se va De repitiendo. consumo. Es una lógica de consumo, digo, el medicamento no como forma de cura, sino la lógica comercial de mayor venta. Estoy tratando de explicar lo que va a aburrir a todo el mundo, que es la génesis de este problema, y que termina en esta consideración por parte del sistema político, que pasó reiteradamente, decir, bueno, sacamos la plata, manoteamos de acá, lo digo brutalmente. ¿Se puede resolver esto? Obviamente que se puede, porque hay países que lo resolvieron. Ahora, hay que reconocer cuál es el núcleo del problema, las hipótesis para resolverlo y generar los consensos necesarios. Me parece que esta negación, inclusive fíjense la contradicción que el propio gobierno se genera sobre sus medidas. La ley de reparación histórica es para evitar la litigiosidad, decían. Claro. ¿Qué hace? A un año fomenta la litigiosidad. La ley de reparación histórica dice en su articulado que se va a hacer una reforma estructural precisamente para evitar estos vicios que estamos mencionando y demás, y que a los efectos se iba a crear un consejo de expertos para, con un cometido de 3 años, llevar un anteproyecto. Nunca pasó. El presidente de la Nación hace 15 días ratificó el concepto de realizar una reforma estructural y resulta que en lugar de la reforma estructural un día discutimos la edad jubilatoria, otro día las jubilaciones de privilegio, otro día el 82% trucho sobre las mínimas, otro día la movilidad, que es lo que les interesa en términos de la recaudación, es decir, una cantidad de maquillajes, por lo cual es imposible llegar a discutir la reforma estructural porque están armando un Frankenstein que después no se le puede poner en el cerebro. Entonces, Ahora quiero agregar algo. El proyecto además de ser inconstitucional, tiene fallas técnicas gravísimas que llama la atención que no lo haya visto gente que conoce el ¿Cómo tema. cuál, El Ismael? artículo 1 y 2 se contradicen. Primero, cuando salió el dictamen, esto realmente es bochornoso. Primero se discutió en la comisión del Senado. Bueno, le dijeron, se cambió la fórmula, etc. Yo, a la mañana siguiente, porque lo votaron, digamos, no se conocía, entonces recibo el dictamen con la firma de todos los senadores. Lo leo para ver cómo salió. Leo el artículo 1, leo el artículo 2 y digo, pero el artículo 2 dice lo contrario del artículo 1. En el artículo 1 estaba el cambio de la fórmula. En el artículo 2 decía que en marzo no se aplicaba la fórmula, sino que se aplicaba el índice de inflación, o sea,
el proyecto original del gobierno. Entonces iba a haber el siguiente problema. En marzo no se debería saber qué aplicar. Si 70-30, 70 inflación y 30 salario, o 100% inflación. Bueno, miro el anexo donde está la fórmula y la fórmula del artículo 2 no está. La fórmula del artículo 1 sí está. Bueno, lógicamente, ¿qué hago? Yo, como prefiero perderme una primicia a ganarme una desmentida, llamo al senador Pichetto y lo consulto. Digo, mire, veo que acá hay una contradicción, acá hay un error. Me dice, sí. No nos dimos cuenta y firmamos el dictamen. Pero eso es vergonzoso porque, a ver, ¿para qué sostenemos una cantidad de comisiones? Es así. Entonces me dijo, no hay problema porque lo vamos a modificar en el recinto. Claro. Ahora digo yo, pero si yo lo primero que hice, que yo no tuve que firmar nada, lo único que hice fue leer, y leo el artículo 1 y el 2 está en contradicción. No se puede creer. Y ahí todos firmaron, etc. Ahora, la cosa es más grave, porque en los restantes artículos también hay errores técnicos y legales muy graves. Por ejemplo, hay el artículo ese que dice que se le va a dar la garantía del 82% móvil sobre el sueldo mínimo, que en la práctica hoy no mueve el amperímetro porque hoy está en el 81,8. Claro. Por lo tanto, no mueve. Pero dice que se le va a dar a todos aquellos que tengan 30 años de aportes efectivos. Entonces, cuando yo leo esto, me pregunté y llamé a gente del gobierno y le digo, pero disculpen, si un si un trabajador se accidenta, se cae del 5º piso, se accidenta y queda inválido, le corresponde la jubilación por invalidez. No tiene 30 años de aporte efectivo porque se cayó del andamio cuando tenía 40. Entonces él no tiene la garantía del 82%. ¿Saben lo que me contestó? No. Se nos pasó. Inclusive... Es vergonzoso. Esperá, hay más. En este mismo ¿Viste tema. que te indigna? Es No, vergonzoso. yo te dije, casi chocó el auto. Son detalles. Después pasa lo mismo con la pensión al cónyuge por la muerte del titular. Claro. Si se muere un trabajador porque se cayó y en lugar de invalidar, de tener la invalidez, fallece, a la mujer le corresponde la pensión. Esa persona no hizo 30 años de aporte. Entonces, ¿no va a tener el 82% de garantía? ¿Cuál fue el crimen que cometió? ¿Cuál fue el pecado que cometió para no darle? Claro. El pecado que cometió es que se cayó del 5º piso y se hizo pomada. La verdad que es inadmisible que un proyecto que es tan importante para el gobierno, que representa tanto dinero y que va a afectar de una manera tan importante a los jubilados, no se haya revisado de una manera tan detallada. ¿Querés que te diga otra? No sé, te digo... Es un tampoco quiero abrumar, pero es un stand-up pero me parece importante Está por la conclusión. desmayarse Mirta también en el móvil. No, lo que digo que... Perdón, ¿qué dijiste de Mirta? No, Mirta está... No, digo que se va a desmayar, que seguís hablando. No, porque creo que Mirta Tinto lo debe conocer. Lo que quiero señalar, y coincido con lo que vos señalaste, es que lo siguiente, el proyecto tiene errores técnicos, errores legales, y los constitucionalistas dicen que es inconstitucional. Yo digo lo siguiente, esta gente que nos representa va a refundar la República en la Argentina. No leen lo que firman. No, porque da la sale con sensación, errores. a ver Ismael, vos dijiste antes algo muy importante, esto se acordó entre el presidente y los gobernadores, o sea, da la sensación de que ahí estaban todos de acuerdo y que entonces los senadores representando a las provincias también lo iban a estar y que esto nadie lo iba a revisar porque ya estaba acordado de alguna manera, digamos, esto es lo que se está viendo y es de donde surge la polémica. Esa es la clave, tomaron la decisión de llevarse la plata. Es decir, las decisiones de macroeconomía en términos de resolver lo que habían decidido en el acuerdo y después lo demás es una chapuza. Por eso todos estos déficits que se notan. Mirta, que te tengo ahí en el móvil, lo estás escuchando seguramente a Ismael y también a Eugenio. Sí, bueno, pero mostrando algunos detalles que la verdad nos deja muy, muy sorprendidos. No, pero es correcto lo que dice Ismael porque es uno de los temas que se plantearon los primeros días cuando se conoció el proyecto de dejar afuera gente que no eligió ni invalidarse ni morir.
y no poder cumplir con los 30 años, pero quiero contar en qué contexto aprobaron en las comisiones. Los senadores se reunieron en comisiones antes de tratarlo anoche en el recinto y de lo único que hablaron es de los fondos de coparticipación. Nunca leyeron el proyecto, nunca lo detallaron, nunca lo explicaron. Lo pasaron a la firma y cuando lo estaban pasando a la firma, el senador Pichetto levantó la mano y pidió el cambio de la fórmula. Se dijo, sí, cambiamos la fórmula y siguieron firmando. Entonces, estos errores, que son horrores, se realizaron porque no les interesó el contenido del proyecto. Lo único que les interesó es el pacto de los gobernadores. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que los gobernadores, obviamente, recordemos que hay 13 provincias que no transfirieron al sistema nacional, que siguen manteniendo sus sistemas tal cual, de pagarle el 82% móvil a sus jubilados. ¿Qué es lo que le preocupa al gobernador de cada provincia que no transfirió? Poder recibir el dinero de Nación, pagarle a sus empleados y pagarles a los jubilados de cada provincia. ¿Me entienden? Respetándoles el derecho que tiene, a costa de los jubilados nacionales. Esto es lo que molesta y duele. Las diferencias de clases, la diferencia de jubilados, que hayan jubilados de primera, de segunda y de tercera. Esto es lo real y concreto. La verdad que deja mucho que desear. Uno siente a veces vergüenza de la responsabilidad que asumen determinados funcionarios, determinados legisladores. Yo estoy cursando... Sí, yo estoy cursando en la política hace 4 años, la verdad que me asombro. Ayer recibí organizaciones de jubilados, de CTA, de Movimiento Evita, y la verdad que yo decía... Yo no vengo de la militancia política, estoy tratando de ayudar, como muchos otros diputados o senadores o concejales que no vienen de la política, que quizás quieren poner su granito de arena, pero la verdad que cuando vemos estas cosas no sabemos, porque nos sentimos que estamos en el medio de esta gente que no tiene responsabilidad constitucional, que no les importa el contenido de un proyecto, que no les interesa saber a cuánta gente va a afectar y que solamente tienen que tener un compromiso con su gobernador. La verdad que también me extraña del senador Cobos, porque cuando fue del tema que tuvo que votar el no positivo, no le importó enfrentarse al gobierno que pertenecía a kirchnerista, pero esta vez votó a favor sabiendo que perjudicaba a los jubilados cuando él está presentando proyectos dándole derecho a los pensionados que puedan cobrar los hijos hasta los 25 años. Entonces, por un lado quiere ampliar derecho y por el otro lado quiere quitarlos. Estas cosas incongruentes son las que no termino de entender. Evidentemente acá hay que revisar muy bien esto, o sea, no sé si sucederá en diputados y volverá al Senado. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Yo creo que, sin lugar a dudas, porque podemos seguir incorporando defectos materiales reales en el proyecto, se desafía la propia doctrina de la Corte en términos del reajuste. La Corte insistentemente, del caso Badalo para acá, viene señalando que tiene que haber una equivalencia entre el haber del jubilado y el salario del trabajador activo, que este es un principio constitucional, por otra parte. Así que me parece que hay muchos de estos errores o incorrecciones. Nosotros lo que estamos propendiendo desde la Defensoría es a convocar a todos los actores a debatir seriamente de cara a la sociedad el problema, ese problema estructural al cual refirió el presidente de la Nación, y ver cómo se puede, inclusive progresivamente, ir solucionando y cómo se pueden afectar otros recursos para cumplir con el acuerdo con los gobernadores, que no sea el dinero de los más necesitados, de los ¿De qué podría ser, Ismael? ¿De dónde se podría sacar ese dinero sin tocar a los jubilados? Bueno, hay que sentarse y discutir. Acá tomemos un ejemplo. Si yo compro Levac, saco 7 puntos por arriba de la inflación. 7 puntos por arriba de la inflación. Vienen capitales del exterior para aprovechar los grandes rendimientos que ofrece la Argentina. Claro. 7 puntos le doy a la inversión financiera hacia arriba y le saco 7 puntos a los jubilados. Es una contradicción. Entonces pasemos a discutir todo. Entonces hay que discutir toda la política económica, porque
si hay realmente un problema, pero al mismo tiempo no olvidemos lo siguiente, el gobierno se está endeudando. El otro día salió los datos oficiales a razón de 100 millones de dólares por día. Y hay un sitio que se llama Observatorio Fiscal que dijo que la deuda sube 1.200 dólares por segundo. Entonces, por segundo. O sea, cuando llevamos... mientras nosotros hablamos, el reloj del endeudamiento sigue corriendo. ¿Por qué? Porque corren los intereses de la deuda que hay que pagar. Hoy, ¿qué sale en el boletín oficial? No Resolución del Ministerio de Finanzas, colocación de bonos por 15.700 millones de pesos. Abran el boletín oficial Ismael, del vos día de todos la los fecha. días ponés los diferentes tipos y posibilidades de endeudamiento que el gobierno recurre también para sostener un déficit que tiene que por el momento bancar, y su diseño económico lo empuja a esta forma particular, que es endeudarse principalmente con el exterior. Está bien, pero mientras el gobierno anterior se financiaba vía inflación, este lo había vía endeudamiento. Y la cuenta de intereses, ¿quién la paga? Sí, además no bajó del todo la inflación. Porque tampoco Y bajó. aparte no bajó Bueno, la pero ese es inflación. el punto que les quería preguntar. Digo, más allá, porque hablamos de valores nominales y obviamente si hoy por hoy uno le dice a un jubilado deberían ganar 30.000, 40.000 pesos, que lo merecen, que laburaron toda la vida para llegar a ese estadio por lo menos de paz y de dignidad. Pero por otro lado está este vagón de cola que va comiendo a poco no la posibilidad de compra de ellos, sino de todos, que es la inflación. Si no hay un tope a los medicamentos, porque le liberaron el precio a todos los laboratorios el año pasado, le dieron libre albedrío para que puedan cobrar lo que se les dé o se les venga el gana. Ahora entendí un poco más con lo que dijiste, Eugenio. Ismael. Y el valor, perdón, de los alimentos también está desproporcionado. Y lo que hoy compramos por un precio, el mes que viene no nos cuesta. ¿Cuál sería la fórmula más lógica para contener ese poder adquisitivo del jubilado medio? Bueno, pasa lo siguiente, el gobierno acaba de resolver aumentos en la luz, aumentos en los servicios públicos, va a aumentar el boleto de colectivo, bueno, en los combustibles, el propio presidente del Banco Central dijo hay que esperar inflación alta para los próximos 6 meses. Bueno, pero volviendo a lo que te decía Mariana, ¿de dónde sacamos eso? A ver, suponiendo que podemos hacer un giro. ¿No se puede sacar de la jubilación de Zaffaroni? Pero, a ver, Sí. son cuestiones simbólicas. Pero, Sí, pero... No voy a... a ver, se habló también de jubilaciones de privilegio y se hizo una mezcla enorme. Las jubilaciones de privilegio están prohibidas desde 2002 por ley nacional. Obviamente hay quienes siguen cobrando residualmente alguna jubilación de privilegio, después aparece algún vicepresidente procesado que quiere cobrar su pensión, etcétera, etcétera. Pero en realidad se está involucrando los regímenes especiales. Un minero se jubila a los 50 años porque tiene el privilegio de morirse joven, desgraciadamente, por la actividad que desarrolló. Es decir, esto es una gran mezcla, por eso los 70 años con la voluntariedad en términos de seguir trabajando. Hoy ya tenemos la jubilación a los 70 por edad avanzada, quien no tiene los aportes suficientes. No hay voluntad, no hay libre voluntad cuando la tasa de sustitución, es decir, lo que voy a ganar como jubilado respecto a lo que estoy ganando en mi actividad va a ser un 40 y pico, 50%. Es decir, voy a tener que seguir trabajando hasta el día de mi muerte para seguir comiendo. Es decir, no voy a jugar por divertimento o no voy a trabajar por divertimento, sino que lo voy a hacer por obligación. Por eso, como en el juego, voy a perder por necesidad. No, está bien, yo no sé Ahora, si alcanza, cuidado. pero digo, a ver, recordemos la jubilación de Zaffaroni. Sí, ¿Cuánto cobra Zaffaroni de y jubilación? debe estar arriba de 200.000 pesos. No, 320, 330. 330. Por eso, arriba, Sí, arriba. sí, sí, arriba. Sí. Sí. Perdón. Pero Perdón, todos los jueces y no de esa tiene- naturaleza... Es y una no vergüenza. Bueno, no todos tienen los jueces. descuento por y no ganancias. tiene retención de ganancias, porque no pagan impuesto a la ganancia. La jubilación es esta, lógicamente, pero como dijo bien Semino, cuidado, porque también se metió como jubilación de privilegio todo, y no es verdad así. Los docentes tienen un régimen especial. ¿Por qué? Porque está comprobado que una maestra de grado, después de estar 30 años al frente, o 25 años al frente de una clase, no puede seguir estando al frente de una clase cuando tiene ya 60 años. Y entonces se resolvió que los docentes pagan
no el 11% de aporte, sino el 13%. Pagan 2 puntos más y entonces pueden jubilarse unos años antes. Eso no es de privilegio, sin embargo, se lo coloca dentro de la bolsa de jubilaciones de privilegio. Lo que dijo recién Semino respecto de un minero que está ahí en Río Turbio, es muy sencillo. Decirle que opte hasta los 70. No llega a los 70, porque la esperanza de vida de un minero es muy inferior. Todos aquellos que hacen tareas de tipo insalubres o penosas tienen un régimen especial, no es de privilegio e inclusive, vuelvo a señalar, tienen en muchos casos aportes superiores al resto de todos nosotros, justamente porque se pueden jubilar un periodo, digamos, de algunos años antes que el régimen general. Entonces hay que hacer también una aclaración en ese punto. Respecto a tu pregunta, hay que agarrar el presupuesto y poner la guadaña no hacia abajo, sino la guadaña hacia arriba. ¿Está claro? Eso significa revisar contratos, revisar efectivamente. Siguen habiendo, yo miro el boletín oficial y la cantidad de nombramientos de funcionarios públicos por este gobierno me hace recordar cuando leía el boletín oficial, acá Diego está presente, cuando yo comentaba la cantidad de nombramientos que aparecían en el boletín oficial bajo el gobierno anterior. En este le está siguiendo en la misma línea, entonces también cuidado con esa medida. Y tampoco, y en esto coincido con Eugenio, nos tomemos medidas apresuradas. Si por un lado decimos que el sistema previsional está en crisis, no bajemos las contribuciones patronales porque lo vamos a colocar en una situación de mayor crisis. Saneemos el sistema y si después corresponde bajar a un impuesto, una carga y todo más, que se adopte la situación. Pero yo en lo inmediato agravo la situación porque van a entrar en el 2018 50.000 millones de pesos menos al ANSES, al sistema previsional, si se reducen las cargas. Ese es el hecho objetivo. Ese es el hecho objetivo. ¿Se va a crear más empleo? No sé. Pero yo le quería preguntar a Semino. ¿No es una locura la Argentina? Usted sabe cuál es lo sabe porque el promedio de vida en la Argentina de varones sabe cuál es. Sí. 72,7. Las mujeres 79,9. Sí. Quiere decir que los varones que se jubilen a los 70... Estás obsesionado con este tema. No, es que es un tema... Es como el tábano sobre el de caballo. No, pero me llama la atención que haya... indignado porque las mujeres se pueden jubilar antes. No me estoy indignado. Dije al revés. Dije claramente el otro día que cuando se pelean por nuevos derechos, lo que van a tratar de que no le quiten esos, que es una ventaja. Hacete mujer. Mi pregunta es, ¿cómo es que el sistema no funciona si los varones trabajan hasta los 65, 40 años de aporte y la sobrevida es 7? Quiere decir que los varones no usan mucho de lo que acumulan el que trabajó toda la vida, porque si encima les pagan lo que le pagan... Acá hay un tema muy interesante que también es parte de mi núcleo psicótico, así que no hay problema. Y el mío no sé cuál es. Pero... Argentina, se está hablando mucho de la edad, por ejemplo. Argentina hace 25 años era el segundo país más envejecido de Latinoamérica. Hoy pasó a ser el 7º país más envejecido. ¿Por qué ocurre esto? El promedio en general de expectativa, la expectativa que ahora se llama esperanza de vida, es lo que se supone va a vivir alguien al momento de nacer. Es de 76 años. El promedio, pero las mujeres 79 y el varón 72. Claro, por eso, el promedio son 76 años. Es decir, envejecimos a la tasa mundial que fueron 5 años. Latinoamérica envejeció a una tasa propia de entre 8 y 12 años. ¿Por qué? Largo de explicar, habíamos llegado a la última etapa de la transición demográfica. Ahora, lo cierto es que el haber envejecido menos, Chile, por ejemplo, tiene 80.3 de expectativa de vida, hoy somos el 7º, nos han pasado Uruguay, que ya estaba, Cuba, Costa Rica, Panamá, México y Chile, como refería. Nos alcanzaron Ecuador y Perú, que envejecieron entre 8 y 12 años. Organización Mundial de la Salud, informe de noviembre de 2016. Por lo cual, al no haber envejecido tanto, tenemos un nuevo bono demográfico. A favor. A favor. Es decir... Este es un bono a favor. Nos está dando tiempo, por eso uno le llama la atención que el sistema político no lea este tipo de cosas, como para generar esa reforma posible y satisfacer, aunque sea progresivamente, las necesidades del sector,
y mejorar las condiciones a nivel general. Mirá, yo participé en el 94 en lo que fue el Pacto de Toledo en España y se juntó el PP con Aznar en su momento, y Izquierda Unida con Anguita, el PSOE, las autonomías, y decir, ¿cómo se van a poner de acuerdo todos estos? No tenía nada que ver. ¿Qué pasa? Los partidos con concepto ultraliberal de mercado dicen, no, nosotros ¿qué necesitamos? Más consumidores. Por lo cual, el adulto mayor en ese sentido es fenomenal porque dispone de tiempo. Le tenés que poner salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Claro. Y coincidió esto con los partidos que querían más justicia social, equilibrio social y demás. Por lo cual me parece que ellos definen con un término poco ortodoxo que me repito en argentinizar, que no suena bien acá, es decir, se sentaron todos con buena leche. Pero Eugenio, acá también se pusieron de acuerdo, pero para el ajuste. Se para lo contrario. De acuerdo para otras cosas. Para lo contrario. Claro. Le quiero hacer una pregunta a Mirta, porque recién justamente acá Ismael y Eugenio planteaban este tema de la política, que no leyó esta situación y que no leyó en general, tampoco cuando se redactó la ley y demás. ¿Qué va a pasar en diputados, Mirta? Vos tenés, como se dice, voz y voto a partir de ahora, porque vas a poder hablar, vas a tener que votar, vos sos parte del Frente Renovador. Hay una persona muy importante en este tema que no ha hablado del tema, que es curioso, se llama Diego Bocio, fue titular del ANSES, es hoy diputado del peronismo, ha tenido un rol importante también en las divisiones y los movimientos del peronismo, es un experto también en la cuestión jubilatoria, bueno, manejó el ANSES, algo tiene que saber, y no ha hablado sobre este tema, por lo tanto no se sabe bien cómo va a votar. No, va a votar en contra. ¿Qué crees, Mirta, que va a pasar en la Cámara de Diputados? Y si podés poner negro sobre blanco en qué estás de acuerdo y en qué no. Digo, en la fórmula estás de acuerdo y no en cómo se aplica. Bueno, contanos eso. No, no es que esté de acuerdo en la fórmula. Yo digo que hoy por hoy la fórmula que se está aplicando es una fórmula que está dando resultados para ver están relegados, retrasados y devaluados. Ahora bien, legalmente lo que correspondería de aprobarse esta ley es que se aplique la movilidad vigente, porque entre 8.116 pesos que deberían cobrar en el mes de marzo contra 7.663 que es con la fórmula, se dan cuenta la diferencia que tiene un jubilado. Entonces, sí o sí, legalmente correspondería que se aplique la movilidad que se genera este segundo semestre y que arroje la ley de movilidad actual. Y a partir de junio aplicar la ley nueva, si es que se aprueba, con la movilidad que quiere el gobierno. ¿Por qué? Porque entre junio y septiembre ya estaría acordado que sería, en realidad, la ley actual sería marzo y septiembre de cada año las movilidades. ¿Y qué crees que va a pasar, aplicar la ley vigente. No, nosotros en realidad vamos a votar en contra. Yo, como previsionalista, no puedo avalar una quita tan importante porque es confiscatorio. La verdad que es confiscatorio. ¿Y todo el Frente Renovador va a votar como vos, Mirta? En el caso de la Unidad Ciudadana, no sé. Sí. Sí, porque en esto estamos de acuerdo, en esto veníamos hablando durante toda la campaña, Diego, yo lo vine advirtiendo durante toda la campaña que venían por la fórmula de movilidad. Me siento mal, pero me siento tranquila que advertí que se venía este cambio importante por lo que había visto en marzo. Así que todo el Frente Renovador, todo el bloque está de acuerdo conmigo. Sergio Massa lo había planteado también, que la reforma laboral y la reforma previsional iban a ser un fiasco y que no la íbamos a acompañar. No sé precisamente lo que va a hacer el PJ, o sea, con Diego Bocio. No he hablado personalmente. La verdad que tampoco sabemos qué es lo que van a hacer los diputados que pertenecen a espacios individuales, que representan alguna provincia y demás. Tampoco sabemos qué es lo que van a hacer. Sí sabemos que Margarita Stolbizer, obviamente, los que estén del GEN o Libres del Sur no van a acompañar. O sea que el gobierno no tiene garantizado ni de casualidad los números en diputados. Sí, depende del PJ. Tiene por eso. No, yo te hablé hoy con gente pero no te olvides, claro. No, va a haber un cambio, pero... Hasta el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre
Va a haber un cambio importante dentro, porque no te olvides que esto va a pasar a que se trate en comisiones. En comisiones tienen el dictamen, lo pasan al recinto. Si no pasaron los 7 días que necesitan el tratamiento en el recinto, van a pedir los 2/3 para el tratamiento. Mirta, pero después en el tratamiento... Pero perdón, hablando de comisiones... Con un solo voto más. Sí, hablando de comisiones, Daniel Lovera, que es del Frente para la Victoria, es de la Comisión de Trabajo, justamente es un senador, que creo debería haber leído por lo pronto el proyecto y entender los mismos parámetros que acá tanto vos como Ismael y Eugenio dieron en relación a este proyecto. Digo, nos podemos asegurar de que por lo menos... Pero no los leyeron. No leen tampoco. No leen. No, yo Pero quería él votó, decir ¿cómo que votó? yo hablé con... No. ¿Cómo votó? Votó a favor del proyecto. Por eso. Y además Sí, es raro que no esté asesorado porque tiene muchos asesores este senador para que le den información. Yo ¿Qué quería decía, decir Fernando? que yo creo, y por lo que he tanteado, va a salir, inclusive antes del cambio de que asuman los nuevos diputados, el bloque de Bocio, la mayoría del bloque en diputados está en contra de la ley. Bocio va a votar en contra, está totalmente en contra, eso me dijo hoy. Lo que sí es que hay algunos, en el caso de los senadores, que dependen más de sus gobernadores, hacen lo que los gobernadores le dicen. Es así, lamentablemente. Después te hablan de Deciden- dos proyectos de Bueno, país. por eso, entonces, Por la platita, yo baila sabía el que en mono. el caso de la gente de Massa, por unanimidad, casi por unanimidad, van a votar en contra de la ley, pero los números le cierran, porque hay algunos grupos independientes que con que ya estén cambiando, y con la nueva Cámara mucho más. Así que lo más probable es que salga la ley, así como está. Sí. ¿Vos opinás lo mismo, Mirta? Yo lo único que pido al presidente que tantas veces se dio cuenta que se equivocó y dio marcha atrás, que se ponga una mano en el corazón, que equivocarse, uno es ser humano y se puede equivocar, que afectar los derechos constitucionales de nuestros mayores es casi un delito, que en el mundo entero soy consciente que la situación previsional es delicada, que el problema de aportes y de trabajadores existe efectivamente en el mundo porque tenemos una población envejecida, pero como decía Eugenio, lo vienen solucionando de otra manera. Acá el jubilado no tiene la posibilidad de acceder a medicina gratuita. En Capital Federal y conurbano tienen posibilidades de atención médica, pero yo que recorrí toda la provincia de Buenos Aires y muchas provincias, les puedo asegurar que los jubilados todos pagan plus, no de ahora, no con este gobierno, de todos los gobiernos. Claro. Le pagan al médico de cabecera, le pagan al especialista, le pagan los laboratorios, los estudios, tienen que pagarse los remis quizás para trasladarse a 40 o a 100 kilómetros para hacerse un estudio porque hoy no le dan ni ambulancias programadas ni le pagan el remis. Entonces, si el jubilado con lo magro que está cobrando, a su vez tiene que pagar todo, los medicamentos, la atención médica, en otros países no pagan absolutamente nada. No pagan nada, hasta tienen viajes gratuitos. Yo digo, si acá por lo menos los jubilados tuviesen descuentos importantes en los servicios, porque las tarifas sociales, ojo, los jubilados que viven en localidades donde hay cooperativas, los invito a investigar, estaban pagando antes del aumento 800 pesos de luz y otro tanto de gas. Entonces, no es lo mismo la tarifa social para el que tiene una empresa de luz o de gas que para el que tiene una cooperativa. Por eso es que digo que tenemos jubilados de primera, de segunda y de tercera. Si el jubilado lo tenemos que no pagan los impuestos o que no les cobran los medicamentos, que no pagan el IVA en determinados alimentos como el resto, porque coincidimos que alguien, un pobre o el que tiene una asignación universal va a comprar la leche y paga el IVA la misma cantidad que aquel que vive en un country. Esto es lo real. Pero no hay una alternativa. Todo el mundo paga Es increíble que no se haya incorporado alguna de esas medidas a este proyecto, ¿no? Algún beneficio extra que compensara la quita. Por eso podemos decir, el jubilado gana poco, pero le allanamos la vida en todos los otros aspectos, por lo menos los pocos pesitos que tiene, los invierte en el consumo, como dije al principio, y como lo dijo Eugenio y como lo dijo Ismael. Sí, o por lo El menos que le más alcanza consume es el para lo jubilado, básico, que hoy por hoy no le que le alcanza. alcanza. Porque además
Porque todo el mundo se piensa que el jubilado tiene casa. Hay muchos jubilados que alquilan. No, claro. Y aquel jubilado que no puede terminar de alquilar, ¿saben dónde termina viviendo? En un geriátrico. ¿Y qué pasa con ese jubilado? Termina falleciendo más rápidamente. Y esto me lo puede confirmar o no Eugenio Semino. Sí, claro. Hay que... Uno conoce lo que pasa con el jubilado cuando termina en una institución internado, donde pierde su identidad, No, claro. donde pierde su independencia, donde no puede cocinarse, donde no tiene que esperar el turno para higienizarse. Y la verdad que es muy triste vivir Bueno, así. hoy, y los- No hay y los planes 3 meses de un sociales que jubilado digan, no son lo hay mismo. viviendas para jubilados. Los 3 meses de un jubilado no son lo mismo que 3 ¿Cómo? meses para alguien. Que los 3 meses de un jubilado no son lo mismo que los 3 meses No. de alguien que está en la mediana edad. Eso No. también. Así es, A por tener en eso, cuenta, ¿no? por eso supuesto. las soluciones son de presente y no de No, futuro, por supuesto. por lo menos medianamente. Eugenio, recién comentabas también fuera de cámara el tema de los remates a departamentos muy humildes Así de jubilados es. que no pueden pagar las expensas. Exactamente, es un fenómeno que venimos verificando hace un quinquenio prácticamente, de aquel que tiene un inmueble hace 30, 40 años y va a pagar expensas, se va atrasando y llega un momento o que tiene que pedir un crédito famélico, O lo a pierde. plata ya a intereses Horarios. altísimos, luego no lo puede afrontar y se terminan ejecutando inmuebles, cantidades de inmuebles, por falta de pago. Es decir, es todo absurdo. Inclusive cuando el jubilado recibe con su tarjeta un crédito, le están cobrando, ANSES le está cobrando la tasa bancaria del momento. Es decir, le están prestando su propia plata como si fuera un cliente tercero, es decir, y se la debieran dar en el bolsillo y no someterlo a algo que es irrecuperable a cierta edad, que es la pérdida de la libertad y de la dignidad. A veces cuando se dice, no, che, que el hijo que está en una buena posición, viste, me llene la heladera, es una herida terrible para la dignidad del jubilado. Del jubilado que, por otra parte, estoy hablando de una persona de 65 años que en la sociedad moderna tiene una sobrevida desde la biología de 25 o 30 años, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que superar esa contradicción, pero partir la discusión desde eso, porque si no, esto de haber... Yo me asombro por los que hacemos asistencia directa, no vemos el expediente o el nos contaron. Y esto le pasaba a Mirta porque también pasó en el sector, Sí, ves, a el dolor, Ismael y ves demás. el dolor del abuelo en persona, ¿no? Es el Y sufrimiento así. de carne y hueso, y uno ve que las medidas o las cuestiones que le plantean para resolver esa situación son absurdas y son siempre agraviantes a la libertad, a la autodependencia. Es decir, cuando alguien habla de lo que tiene en el bolsillo, no es por la plata en sí mismo, sino por ser reconocido como un ser libre para manejarse por sí. Alguien que se manejó por sí durante 30 o 40 años, en un momento le aplicamos el rifle sanitario en esta sociedad y le decimos, ahora vas a ser un tutor. Vas a tener un tutor que te va a decir, que te va a dar, que te va a condicionar además. pero inclusive con el viejo concepto que fue repetido en el nuevo Código Civil, el viejo concepto de familia de Vélez Sarsfield, de familia nuclear que se tiene que hacer cargo de los cuidados, del alimento y demás. Antes, cuando Vélez Sarsfield lo escribía, se justificaba porque había un padre que tenía muchos hijos, pero ahora lo ratificaron en la reforma del Código, vía no sé quién, o suponemos quién, ratificaron ese modelo de familia encargada del adulto mayor cuando ya un hijo tiene muchos padres. Es decir, cambió la sociedad y seguimos ratificando, y agrego y termino, una de las mayores damnificadas de la dependencia del adulto mayor, dependencia que crece exponencialmente, sobre todo por las demencias. El Alzheimer es la enfermedad del siglo XXI. ¿Saben quién son? Las mujeres. Y las que no tienen salida son las mujeres pobres. Se trate de cuidadora informal o de cuidadora formal.
Nosotros, los de clase media, juntamos unos pesos en la familia y decimos, che, contratamos a fulanita que atendía a doña Juana. Es decir, en las familias pobres no hay salida y es uno de los grandes sometimientos de la mujer. La mujer deja su vida de relaciones, deja la crianza de sus hijos, deja su sexualidad por asistir a lo que hoy debiera estar asistiendo el Estado. Eugenio, si tuvieras que ser asesor del gobierno o de este gobierno, de cualquiera, de un gobierno de la Argentina, o funcionario, ¿qué harías? ¿Cuáles son las primeras 2 o 3 medidas que considerás fundamentales para mejorar toda esta problemática que estás describiendo? En los 14 minutos que voy a durar en el puesto, Qué optimista, ¿eh? es tener el tiempo suficiente para tratar de que se entienda la génesis del problema, la dimensión del problema, cómo abordarlo y, como decían los antiguos griegos, tomar la crisis como oportunidad de salida. El bono demográfico al que apuntábamos y demás, es esas oportunidades que yo lo que siento, y desgraciadamente a nuestra edad las pérdidas son mucho mayores porque no tenemos tiempo para recuperar el tiempo. Lo que estamos viendo es que estamos perdiendo esta otra oportunidad por estas cuestiones que estamos analizando acá, ¿no? La verdad que cuando uno los escucha, y Mirta te incluyo en esto, ustedes que trabajan tan cerca de nuestros abuelos, de los jubilados, ¿no? Hablan todo desde un lugar tan humano, ¿no? tan lógico, que no hay margen de discusión a lo que están planteando realmente, ¿no? Me pregunto qué los llevó a ustedes a hacer el trabajo que hacen, porque algo en el camino les pasó que los conmovió, que se encontraron con este sufrimiento que vos decís y decís, hay que ayudarlos, digamos, son nuestros abuelos, son nuestra historia, son, no sé, yo tengo un respeto especial por la gente mayor, entonces no puedo dejar de conmoverme con ellos. ¿Qué te llevó a vos, por ejemplo, Eugenio, a dedicarte a lo que te dedicas? Mira, yo en mi profesión original, en mi vieja época precolombina, fue a hacer Derecho, pero para hacer el doctorado en Criminología, cosa que terminé antes de mediados de los 70. Después de la dictadura militar me llevó a hacer Gerontología. Es decir, nunca lo quise expresamente, pero ahora que soy gerontólogo hace 30 y pico de años y trabajo en esto, fui muchos años director de discapacidad y tercera edad de lo que era la municipalidad de la ciudad y demás. Y ahora, ya de hace 20 años en asistencia en la Defensoría, siento que en lugar de hacer gerontología veo más temas de criminología que de mi última profesión, ¿no es cierto? Es decir, la vida te va llevando y en realidad vas descubriendo que es maravilloso y es lo más sano que nos puede pasar envejecer, es lo más saludable, porque si no que alguno de los que está acá evalúe la alternativa. Terrible. Mirta, y vos, que la verdad que te hemos visto, los que te conocemos hace tantos años, te hemos visto apasionarte, meterte en este tema, sufrir, pelearla. Es de mi barrio, por eso. Sí, somos de Mataderos. En realidad, yo tuve vivencia desde muy chiquita y soñaba y me despertaba llorando que era monja misionera. Obviamente me casé, tuve hijos, nada que ver, muy lejano, pero creo que dentro de mí nacía esa vocación de ver qué ayudar, a quién ayudar, y cuando empecé a trabajar en las cajas de jubilaciones y estaba como secretaria del director, siempre cuento lo mismo. Vino una señora allá por el año 86, vino una señora con sus 2 chiquitos pidiendo la pensión de concubinato, que en el 85 recién había salido, y llorando, dice, no tengo carta de recomendación, porque ahí se atendían solamente los que mandaban diputados, ministros. Le pedí autorización al director y dije, ¿puedo atenderla? Necesito ayudarla, tenía 5 chiquitos más, era de Berazategui. Y la verdad que lloraba con ellos, lloraba con la señora.
Y el director me autorizó y a partir de ese momento siempre venían a golpearme en la puerta, mandaban las empleadas a que ayude a esa gente que no tenía recomendación, a los que tenían necesidad. Y bueno, me abracé a eso, porque además decía, el adulto mayor es rechazado por todos los sectores. Si vos vas a pedir alguna donación para chicos, te abren la puerta. Si vas a pedir para jubilados, te dicen, bueno, déjame ver. Yo decía, ¿por qué se rechaza tanto? ¿Por qué se le tiene tanto miedo a las arrugas? Y bueno, cada vez me aferro más, por eso es que cuando yo los abrazo, cuando ellos lloran, cuando yo los contengo, cuando ellos me contienen a mí, siento que de alguna manera estoy conectado. Obviamente mi vocación de servicio debe haber nacido desde esas primeras infancias, sueños de infancia, que era monja misionera. Bueno, no soy monja, pero trato de cumplir una misión que es ayudar al que siento que está más desprotegido, que es el jubilado, que a veces siento que no lo tienen como parte de la sociedad, salvo, sé de tu amor a tu abuelo, a tus abuelos, sé lo que vos sentís y sentiste y sentís por ellos, así que yo siento felicidad cuando hablo con personas como vos, que sé que desde adentro lo que dicen lo sienten. Sí, Mirta, yo te agradezco lo que me decís y a mí me pasa lo mismo cuando te escucho a vos. Yo no puedo soportar ver a un abuelo sufrir, no puedo, me parece me pasa lo mismo que me pasa con un niño. La vulnerabilidad es tan grande, ¿no? Y es nuestra responsabilidad cuidarlos. Son nuestra historia, además. Es así, ¿no es cierto? Claro. No somos nosotros quienes los cuidan. ¿Quién? Aparte de nosotros vamos a estar en ese lugar también el día de mañana. Y yo quería relacionar esto con el PAMI, Ismael, ya que te tengo acá para ayudar, de paso, a todos los abuelos que nos están mirando, ¿no? ¿Qué pasa con el PAMI? ¿Qué pasa con los medicamentos? Recién hablábamos de la inflación y cómo ha afectado los medicamentos. O sea, ¿con qué cuentan y con qué no hoy? ¿Y cuánto puede modificarse esa situación? ¿Cuánto puede mejorar para ellos? Bueno, hoy el PAMI tiene un servicio. ¿Cómo? Perdón. Ahora te escucho. Mirta, me contesta Ismael y... digo, sí. Hay un deterioro pero muy evidente. El deterioro del PAMI es muy evidente. Se han suprimido servicios esenciales. Hay una situación de indefensión muy fuerte. Inclusive se ha dado otro hecho que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, con esta caída o esta baja que se le ha dado a gente con discapacidad. Llamado Profe, ¿no? Y a pesar de que ha habido fallos de la justicia, inclusive de la Cámara de la Seguridad Social, ordenando restituir esas pensiones para los discapacitados, se le ha dado de baja. Y es muy probable que tenga que tomar la Cámara ahora medidas directamente contra los funcionarios por no estar cumpliendo una resolución judicial que ordena restituir esas pensiones, y si hubiese alguna irregularidad, eso dice la norma, se le tiene que comunicar al beneficiario actual y él tiene que hacer su descargo, pero no se le puede dar de baja primero y después analizo la situación. Primero, usted mantiene el beneficio, analiza la situación, le dice usted no tiene la invalidez que dice tener, entonces se hará una junta médica y hasta que no haya un pronunciamiento que revea la situación de discapacidad, eso no se altera. Bueno, ayer justamente me comuniqué con el juzgado y me dicen que todavía no están cumpliendo con la resolución, le vienen dando largas al asunto y es muy probable que los abogados ahora directamente planteen alguna penalidad por incumplimiento en la ejecución de la sentencia. Entonces, esto pasa también, ojo, en el sistema previsional. Vos estás 8 o 9 años litigando, ganás el juicio, primera instancia, apela al ANSES, pasan 3 o 4 años, gano en segunda instancia, la Cámara confirma el fallo, me lo tienen que pagar. La ley que dice 120 días se tienen que pagar las sentencias firmes, la ANSES no lo paga. Entonces el jubilado tiene que abrir un nuevo juicio por incumplimiento. De ejecución por incumplimiento en el pago de la sentencia. Y así se te pasa la vida, ¿no? No, pero yo digo lo siguiente, si estuve 10 años esperando, me sale el juicio a favor, en primera y en segunda instancia. La ley dice que esa sentencia quedó firme. Pagámela dentro de los 120 días, como dice la ley. ¿Cómo está el tema de la reparación histórica, Ismael? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Se está aplicando bien? ¿Se está aplicando mal? Mira, con la reparación histórica hay que hacer la siguiente distinción. En la reparación histórica están aquellos que no hicieron juicio,
y están aquellos que hicieron juicio. El que no hizo juicio, o sea, no hizo ningún tipo de reclamo, viene el ANSES y le dice, mirá, te liquidamos mal, estabas ganando 10.000 pesos, ahora te vas a cobrar 12.000. Firmá acá, renunciá que no vas a hacer ningún tipo de reclamo, ningún juicio, y te da por cerrado el caso. Evidentemente, la mayor parte que no hizo juicio dice, bueno, No perdés nada. Algo es algo. algo es algo, etc. Ahora, aquel que hizo juicio, que lo hizo en base a los índices existentes al momento que hizo el juicio, ANSES lo llama y le dice, escúchame, te doy 150.000 pesos y cerramos el juicio. Va el jubilado y dice, pero ¿sabe qué? De acuerdo a la sentencia que yo tengo, me corresponde 600.000. Entonces dice, si vos querés cobrar, firmame acá que renunciás al cobro de la sentencia. Lo están extorsionando, porque él pleiteó durante tanto tiempo, ganó en primera instancia, ganó en segunda instancia, su sentencia está firme o va a ser firme porque ya tiene sentencia de primera instancia y termina, digamos, están especulando con que, te digo, me escriben muchos al correo del diario, jubilados que me dicen, mire, tengo 82 años. El abogado, de acuerdo a la sentencia, me dice que me corresponde 600.000 pesos. La ANSES me ofrece 100.000. ¿Qué hago? Mirá qué disyuntiva. ¿Qué le puedo decir? Con esa edad. Es increíble. Entonces también es una extorsión especulando con la expectativa de vida de la persona. Es como un retiro voluntario. Es una crueldad. ¿Cómo? Es como un retiro voluntario. No, porque en el Peor. retiro voluntario, al revés, quizás hasta te dan más que la te propia vayas. indemnización porque como quieren que te vayas, quizás te tiran algo más. Acá no, son descuentos del 70%. Y el jubilado tiene que decir que retira el juicio, se da por satisfecho, y cierra totalmente. Pero hay el una caso. problemática nueva. Entonces, digo, para responderla a Diego, La liquidación. no se puede Eso. establecer una pauta general, hay que ver cada caso. ¿Sí? ¿Hiciste juicio o no hiciste juicio? En algunos casos empezaron a pagar la diferencia que corresponde pensando que automáticamente iban a renunciar algunos jubilados a hacerlo y no lo hicieron. Y no están pagando algo de más y no está firmado. Entonces el Estado tiene que empezó a pagar de más, pero los abogados le dicen, usted no firme nada. Entonces hay un problema Porque también. no hubo la aceptación formal y la homologación. Y la homologación ante que la requiere justicia. la ley. Bueno, y ahí dicen que hay problema porque Ahora- es un montón de plata también. Muy bien, ahora ANSES vuelve a apelar. Hablé con la Cámara Federal de la Seguridad Social y me dice que le están entrando 500, 600, 700 expedientes por día, donde sentencias que están firmes, la ANSES considera que no están firmes y entonces apela a la Corte. Y dicen que la Corte se va a pronunciar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Corte ya se pronunció sobre este caso, se le está pidiendo que vuelva a pronunciarse. Que no pase lo mismo que está pasando con los senadores y los diputados. Cuidado porque puede haber presión política para que la Corte revea fallos que ya han sentado jurisprudencia. Con el fallo Badaro, por ejemplo. Badaro y el caso Elif. El IF, que es el más cálculo del haber importante, inicial. Que es el cálculo del haber inicial. De acuerdo a la ley, te tienen que tomar los últimos 10 años, actualizados, de acuerdo a determinados índices. La ANSES modificó esos índices, lógicamente, hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando salen sentencias que te dan, de acuerdo al caso Elif, apelan, porque dicen, no, queremos el pronunciamiento de la Corte Suprema. Se calcula que hay más de 200.000 casos. Entonces, cuidado también, ¿por qué motivo? Porque puede haber más de un jubilado que está con juicio, sentencia firme, y dice, pero si yo tengo 82 años, no tengo 10 años más para esperar. Es terrible. Yo Después le de voy a haber tirar hecho el sal a pleito. todas las comidas. ¿Cómo? Le tiro sal a todas las comidas, me voy a los 50 y chao. No, pero, espera, y por bueno, último- esto es lo que decía yo al principio. Exactamente. El tema de la sal. Espera, y por último Es quiero terrible, plantear un ¿no? caso. Es terrible. No, porque- Mariana, quiero plantear un Sí. caso que se habla muy poco. Son los jubilados de las AFJP. Hay gente que se jubiló por la AFJP. Cobran 600 pesos, es una locura lo que La cobran. renta vitalicia. sí. Cobran lo que se llama renta vitalicia. Están cobrando, acá dijo el 600, yo conozco otro caso que cobran 1.200, etcétera, porque no tienen la garantía del haber mínimo del ANSES. Una locura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa gente está afuera totalmente del sistema Terrible. y se sigue rigiendo
por los contratos que se firmaron en la época que existían las AFJP. Hay proyectos que dicen, a esa gente por lo menos denle la mínima. Son 10.000, ¿no? Más o menos. Bueno, La mínima y además, 7.000. uno 10.000 recuerda personas. ¿Cuánta la gente cantidad de casos. que en las AFJP? Mirta en su comisión tiene despacho, precisamente porque la Corte dijo respecto a esto que tienen que tener la equivalencia a un haber mínimo, por lo menos. Claro, una locura. Tal vez si le preguntamos ¿Y a eso Mirta... por qué pasó Mirta, cuando ¿cómo es se eso? nacionalizó? ¿Por eso? ¿Cómo? No, ¿Cómo? porque eso quedó fuera. De la Porque como nacionalización. ya los fondos porque en la jubilación privada, cuando había casos de esta naturaleza, los fondos que tenía el jubilado, Claro. la persona, se transferían a una compañía de seguro. Entonces la plata salió del ANSES y fue a la compañía de y seguro. muchos son y la gente compañía de inválida. seguro de retiro le hizo el cálculo de lo que se llama la renta vitalicia. Dice, bueno, con la plata esta que vos tenés, yo proyecto en función de tu edad y te corresponde 250 pesos por mes. Actualizado o indexado de una manera tan particular Claro. que lleva, ustedes vieron que antes que yo dijera la cifra, él se me adelantó y dijo 600. No, pues yo conocí una persona una vez y me venía un muchacho joven que había quedado inválido y me dice, yo cobro... Le digo, flaco, a ver, me estás cargando, no puede Sí, haber que ese te tipo". muestran. Y me mostró el papel, me dice, ¿Por somos qué? como 10.000 en todo el país, salimos en aquel momento. Yo hablé con varias gestiones del ANSES y habían dicho que alguien lo iba a terminar de resolver, lo iban a tener que hacer por un Es que la decreto o Corte, algo. la Es Corte una se locura. pronunció. La Corte lo dijo muy claramente, Mirta por eso lo refería, tiene Mirta, contanos. despacho en comisión de lo que es un proyecto de... Sí, sí. Contanos sobre esto. sobre los 10.000 Gracias, que están en- Eugenio. Sí, desde el 16 de noviembre del año pasado que hay dictamen de la Comisión de Previsión, hay despacho de elevar al haber mínimo la jubilación a las rentas vitalicias y movilidades a las rentas vitalicias. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque hay fallos judiciales, tanto de Cámara como de Corte, y la verdad que no quisieron incorporarlo en la reparación histórica. Y no solamente de rentas vitalicias, sino también de jubilación anticipada, porque también nos olvidamos que hay unas 30.000 personas que están desempleadas, que no eligieron estar desempleadas, que tienen 30, 40, 45 años de aporte, que no tienen jubilación, que no tienen cobertura médica, que no tienen planes sociales, que no tienen más fondos de desempleo, que le faltan 3, 4, 5 años de edad y ni siquiera le dan por lo menos una jubilación con haber mínimo para poder acceder a una cobertura médica y a un ingreso. La verdad que es injusto. Yo lo que quería aclarar de las rentas vitalicias que bien decía Ismael, el problema de las rentas vitalicias es que solamente amparan las rentas vitalicias puras con haberes de 600, de 1.000 pesos a gente que tiene pensión o jubilación por invalidez. ¿Saben lo que significa una persona joven con una jubilación por invalidez que no puede trabajar? Como Eduardo, que me escribe siempre de la provincia y me dice, cobro 1.000 pesos, 1.200 pesos, ¿cómo mantengo a mis hijos? ¿Cómo mantengo a mi familia? No puedo salir a trabajar. ¿Y qué es lo que me dicen en la Comisión de Presupuestos, que es donde está desde el 16 de noviembre del año pasado? Haceme un proyecto que no genere gastos. Ese no te lo puedo aprobar. Esta es la condición de lo que dicen. El proyecto está, lamentablemente se va a caer si no lo quieren aprobar. Y esto, lo que decimos es que no quieren tratar los proyectos que den derechos a la gente. No son tantos, son 20.000 personas. Ah, son Esto no más le de hace 20.000 cuestión personas. al gobierno. Mirta, igual hay que hacer un Y hay ejercicio. gente que Perdón. ha aportado... Sí. Un ejercicio de memoria, porque Sí. tanto vos como yo, como todos nosotros, recordaremos aquellas hermosas publicidades de las AFJP, donde mostraban una mediana o Sí. larga edad en un, qué sé yo, en un resort en el Caribe, disfrutando de todo el dinero Así que es. se iba a capitalizar. Totalmente. Y luego de que pasó ese avasallamiento de los Totalmente. derechos, nos enteramos que las comisiones de esas hermosas compañías eran de más de un 20%. Lo digo hoy porque también hay proyectos para que vuelvan a entrar Totalmente. estas Pero financieras. vino Vudú y nos salvó. No estoy diciendo eso. Digo que hay proyectos para volver a Ese es instalar el ese miedo. modelo. Sí, los Bueno, bancos... pero el proyecto está dentro de la rectifico, reforma 35%. integral. 35% de comisión, salvo que vos estés de acuerdo en Sí, que queden jubilados con 600 No, es un pesos. A ver, superhéroe, Vudú es un superhéroe. no estoy diciendo eso. No, igual. No entiendo no, para no. dónde va, Martín. Igualmente Nunca yo entiendo para dónde va. quiero decir, Ojo que lo contrario de una estupidez puede ser igualmente otra quiero estupidez. decir,
¿Sabes qué dan ganas? ¿De qué dan Me ganas? mata. Me dan ganas de llamarla goma, no sé, no quiero decir, la verdad. No, Este no, bloque me está- mató, me fulminó. ¿Por qué? Porque es Te una abrimos peor los que ojos, otra. al Me revés, quiero matar. al revés. Tenés que salir contento porque tenías una venda en los ojos y nosotros hemos esclarecido con Mirta Claro. y con No, yo Eugenio, te escuché, te hemos, claro, sacado, sí, te hemos hombre. sacado la venda de los ojos. Ahora podés ver la realidad tal cual es y no vivir en una nube. No quiero utilizar la De expresión. gases. No, tengo hijos chicos, me harta este país. Te digo la verdad. Bueno, eso es- No, pero me parece que hay que darle, perdón, Pero me- digo Hay lo que dar siguiente. batalla, ¿no? Hay que dar batalla, hay que nosotros tratar de estamos cambiar las haciendo cosas. este diagnóstico para que cambie la situación. Porque si seguimos con los ojos vendados, nunca va a cambiar la situación. Ismael, además, perdón, valoro tu discurso, valoro el de Mirta, valoro el de Eugenio y también recuerdo hoy a Norma Pla, que más allá de que haya logrado poco o mucho en su momento, cada miércoles aunaba a 300 jubilados que en silencio veíamos todos cuando pasábamos por el Congreso. Digo, en todas las épocas en este país, lamentablemente, ya lo contaba Esperando la carroza, la película de Sí. Gasalla, el jubilado es obviamente avasallado. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad productivista, ¿sí? Donde el que produce vive bien y el que no produce es denigrado o No, es no, maltratado. porque hay muchos y la mayoría de los que producen viven viven mal. mal. Y por eso También. tenemos... Bueno, ahora peor. Y por eso tenemos 30% de pobreza y la calidad del empleo, de acuerdo a un informe del Ministerio de Trabajo, dice que es un empleo precario y de malas condiciones. Entonces, cuidado también con eso cuando hacemos las comparaciones. Y no hay que olvidarse que envejecer sigue siendo lo más saludable. La alternativa de la muerte, es decir, es lo que hoy va adoptando esta sociedad que le da menos a quien más necesita. La violencia, la muerte son producto de esto. Por eso estamos hablando de mucho más. Diógenes de Sinope, cuando le decían, ya estás viejo para hacer tal cosa, recuerdo que murió a los 94 años, como quisiera morir yo, se cayó de un carro cuando volvía borracho de una juerga. Eso es lo que él quiere. Pero cuando le decían, ya estás viejo para hacer tal o cual cosa, decía, si a usted, a alguien lo invita a correr una carrera al estadio y está por llegar a la meta, ¿qué hace? ¿Deja de correr y empieza a caminar o emplea la mayor de las fuerzas para llegar a esa meta? Me parece que este es el desafío y este es tal vez el legado que podemos transmitir a los jóvenes, porque para que ocurra esto, para que sea un reclamo generalizado, no es un problema de los jubilados. Hoy los trabajadores activos no se conciben como jubilados. Por eso cuando hay reclamo de los activos, yo estuve con la directiva de CTA, de la CGT la semana pasada, y les es un fenómeno extraño. Es decir, el jubilado pasa a ser un elemento distinto a lo que fue durante toda su vida. Un trabajador, alguien que dio su vida para construir nuestra sociedad, en un momento dado, cuando todavía la biología le permite vivir en felicidad, termina su vida y tiene que abdicar de lo que fue. No hay que dejarse llevar por esto. Me gustó tu ejemplo, vamos a finalizar este tema con esto. Te agradezco mucho, Mirta, que estuviste todo este tiempo en el móvil con nosotros. Le hemos dedicado más de 1 hora y media a este tema que me parece súper importante, ha despertado el interés, por supuesto, de la audiencia. Y son nuestros abuelos, ¿no? Son nuestros mayores, como decíamos antes, todo nuestro respeto, y hay que batallar y hay que luchar por sus derechos y su dignidad. Así que muchísimas gracias, Ismael Bermúdez, por haberte prestado a venir aquí, todo este tiempo que nos brindaste, también a Eugenio Semino y también a Mirta Tunis allí en el móvil. Gracias, Mirta, te mando un beso grande. No, gracias, un beso enorme. Muchas gracias, Mirta. Bueno, y muchísimas gracias a Eugenio y también a Ismael. Muchas gracias, Buscapina. Enseguida nos vamos a meter con el tema del golpe a las mafias de los Barra Bravas, así se ha llamado este golpe que se ha dado con todos estos allanamientos y los 20 detenidos Barra Bravas, y también el vicepresidente de Independiente, Noray Nakis, detenido en la causa por la causa de asociación ilícita y lavado de dinero. Es muy grave. La causa Noray Nakis no solamente es ahora vicepresidente Independiente, sino que fue uno de los hombres más importantes que junto a Julio Grondona reinaron el fútbol durante Mano tanto derecha, tiempo, ¿no? El Mano riñón derecha. de mucho Grondona. tiempo. El que le regaló el famoso anillo, Mariana. Ah, el de todo pasa. Ese se lo regaló Mirá Noray vos, Nakis. Ya nos metemos con el tema. Falta poco para las vacaciones y todos queremos disfrutarlas a pleno sin pensar en quién cuida la casa. Con Prosegur Alarmas, cerrale la puerta a tus preocupaciones. Protege tu hogar con alarmas monitoreadas desde 347 pesos por mes y activa tu tranquilidad. Conoce más en prosegur.com.ar.
Muchas gracias, Prosegur. Bueno, después vamos a hablar un poquito, si nos entra, del bailando también. Parece que Lolo y Hugo tienen prohibida la entrada a Showmatch por el tema de la carta documento que mandaron a Índalo por no Estoy cobrar. hablando ¿no con es cierto? productores de ideas, la verdad que están pasando un momento terrible. Muy en el difícil, mundo. sí, muy difícil. Marcelo Ahora- igual está ahora- tratando de hablar porque quiere que aunque sea estén hoy en el piso. Pero yo tenía entendido, después vamos a hablar de esto, pero que los sueldos los estaba cubriendo el canal Sí, inclusive. recién hablaba con uno de los productores y me dice que el sueldo lo tienen al día los productores hasta el momento, lo que tienen cortada es la obra social. Lo que pasa Sí. es que ellos Pero la carta de facturan. documentos no era por Lolo falta de y Hugo pago. facturan. Ah, no es la misma son cosa. empleados está la no tengo dependencia. cobertura. Ahí está el tema. Yo Ahí no soy está. de idea, pero del mismo, Vos- no sí, el tengo otro día cobertura. contaste, terrible. Si me terrible. pasa algo, Ay, Martín. Te saco con todo. Está muy tremendista hoy, chico. Ahora vamos a hacer una sesión de terapia en el corte con Chicho. ¿Viste? Igual es terrible que esté sin... No, es terrible, Mariana. En la situación no nos estamos riendo Con de toda eso, la que se sino chorearon. De Chicho y su... Del su modo, con- del sí, modo sí, de del modo de decirlo. Chicho que está ajustaron. devastado hoy. En todos los medios que tenían ajustaron. Evadieron por 8.000 millones. La verdad, si me los cruzo por la calle, no sé qué hago. Bueno, no hagas nada, Chicho. Por ahora me mantén la... Tips para el cuidado de tu piel. Muchísimas gracias, mi Dermus. Bueno, enseguida vamos a hablar de lo que pasó con Lolo y Hugo, que son los coach de Los jefes de todo- coach. Los jefes de coach. Y hay más personas, de Mariana. Showmatch. Más personas Hay en más la misma personas que situación. están inhibidas para ingresar a la empresa. Claro, porque ellos no estarían en relación de dependencia y no estarían entonces percibiendo su sueldo, ¿no es cierto? Hace varios meses, además de aportes que otros empleados están reclamando, hace 4 años o 3 años y medio Muy difícil la situación. que no muy ponen lo que difícil. tienen que poner. Bagio Pronto, ¿sabías que las frutas son fuente natural de vitaminas, fibras y minerales? Dale, disfruta los exquisitos sabores de Bagio Pronto. Por cada momento un envase, para cada día un sabor. Bagio Pronto, mucha más fruta y salud en tu vida. Ahí está. Ahora me lo tomo. Muchas gracias, Bagio Pronto. Pensé que venía un take. Despegar ya mismo con despegar.com y decir bom dia Brasil. Viaja a Brasil en estas vacaciones al mejor precio con solo con despegar, perdón. Entra ya mismo a despegar.com o desde tu app Despegar y aprovecha ofertas, paquetes, vuelos, actividades, hoteles y mucho más. Además, paga tus vacaciones en cuotas en todos los bancos. Bom dia Brasil, bom dia Río, bom dia Florianópolis, Salvador y mucho más. Despegar.com, viajar es posible. Muchas gracias, Despegar. Vamos con ese tema, muy bien. Entonces vamos a explicar un poquito mejor lo que ha pasado con, en este caso, lo que se dio a conocer, es lo que pasó con los jefes de coach. Ahí la tenemos a Lolo y a Hugo, que son los jefes de coach hace muchos años en Showmatch y que hoy no podrían entrar al estudio. Así Tienen es, prohibida la porque entrada. presentaron una carta de documento requiriendo justamente los pagos atrasados, porque brindan un servicio integral a toda la productora, lo hacen hace muchísimos Que años. están hasta las 2 de la mañana todas las noches, son los últimos en ir. Y arrancan a las 8 de la mañana en salas de ensayo, justamente revisando el trabajo de todos los coaches. Bueno, ante esto, la empresa, muy indulgente y muy respetuosa, le responde con un portazo en la cara. Esta misma situación ocurre con Cintia Vargas y también con María Calatayud, que pese a haber resuelto su situación el año pasado, comprobó a través de datos de ANSES que esta empresa había incumplido, ya era empleada en relación de dependencia, con una cantidad de pagos y de retenciones, que acá viene otro punto. Una cosa es el pago de aportes patronales y otra cosa es la retención del sueldo del trabajador. Exacto, que tiene como la agente de obligación de retención, hacerlo. porque no es plata de ellos. Bueno, aparentemente en este caso hasta se quedaron con la plata que era de los laburantes. 2 puntos. Jueves que viene, el fiscal que entiende la causa llama a una reunión. O se destraba ahí, es durísimo decirlo, o la última semana de diciembre, por lo pronto, dentro del conglomerado de empresas, que no hay grupo índolo, porque es un nombre de fantasía. O sea, Seibo. son tan truchos que hacen eso. Ahora somos el Seibo. Seibo. Bueno, ahora es el Seibo, pero no están asociadas, no son solidarias. Si no se resuelve, última semana de diciembre, Ideas del Sur quiebra. Me dice que es terrible. Yo que hablaba hoy con chicos de la producción, que es terrible la situación que están viviendo, porque no saben qué va a hacer. O sea, está por terminar 2 de los programas más importantes de la productora, digamos, Showmatch es uno, el otro es Este es el Show, y no saben qué va a pasar con ellos una vez que terminen esos programas. No, y aparte es un muy día a difícil día. trabajar Muy difícil en para todos. esa situación diaria, también es muy difícil, digo, poner la cara, es un programa de entretenimiento. Esta noche- donde Claro. lo que ofreces es alegría y por otro lado la realidad Y es muchos que hace Esta muchísimos noche- años que trabajan Esta en
noche, esa teóricamente, productora. Hugo, Lolo y Cintia Vargas no pueden entrar al piso de Showmatch. Hay prevista una protesta de taxis, porque parece que se saldó la deuda con los taxis, pero depositaron en una cuenta que estaba embargada. Se debía O sea 200.000 que pesos. también Y ahí hubo... muchas Bueno. veces quien saldó la cuenta de los taxis Sí, fue el fue mismo Marcelo Marcelo. de de su su bolsillo. Ayer estaba... Y están con un Marcelo problema de su de... propio bolsillo ha puesto todos los meses dinero para tratar de Sí. solucionar las Y cosas. sé de la- quién está Marcelo es quien está interviniendo con Gustavo Docena, que es el gerente quien habría tomado la decisión de que no puedan entrar Lolo y Hugo, porque hasta último momento Claro. tienen la esperanza de ver si finalmente Bueno, los pero vamos a Gustavo- poner Marcelo en está su tratando, puesto. Marcelo está hablando, me lo de dijeron hoy, trabajo. que Marcelo está hablando para que hoy puedan estar en el piso. Porque Marcelo se apoya mucho en ellos dos, Y aparte, realmente, bueno, a la hora para del él show. es una situación súper incómoda y dolorosa, además de sí. no estar cobrando él, ¿no es cierto? Sí, obvio. Obviamente. Sabemos que bueno que el canal sí con los sueldos se ha hecho cargo, Sí. pero claro, están El todos mes los pasado, que, claro, y ahora- los que no están en relación de dependencia, que están en una situación... Hay un Digo, el detalle con el canal por sobre lo que pagó, o sea, el canal paga un presupuesto por el programa, todas las productoras lo saben, ya pagó todo ese presupuesto anual, o sea, no es que faltan cuotas, pagó todos los salarios de los trabajadores del mes pasado y haría lo mismo con este mes porque si no se le planta el programa. Este señor Docena, al que no tengo el placer de conocer, lo que le dijo amistosamente a Chato y a Jope, los dos productores ejecutivos, es el que no quiere trabajar de esta manera sin cobrar, que se vaya a su casa o si no, no hagamos el programa. Digo, si el programa ícono de la televisión argentina está por hoy naufragando de una manera tan brutal, ¿cómo una productora puede, terminar con su producto insignia, con el que Claro. por tal ese cual. cobró los demás? Que no Igual, tiene plata para Mariana, traer quiero aclarar invitados. algo de Eso es. parte de todos los que trabajamos dentro con lo de que ese factura grupo. Showmatch, hay que decirlo. Ah, también, No, ¿no es bueno, cierto? claro, Sí. porque Showmatch, digamos, no es una isla, esto también está en las radios. Yo quiero decir que hay gerentes que están en la misma que nosotros, digamos. Esta es una situación tan extraordinaria donde realmente todos dudan de la silla donde están sentados. Hay gente que está llamando por teléfono a todos lados buscando salvavidas para poder pagar. Nadie sabe si vamos a cobrar el mes que viene. Lo que pasa o el es que hay otro gente mes, que tiene o el más otro resto mes. que otra. Lo que pasa es que hay gente que tiene más espalda, digamos, los más Claro. conocidos tienen un poco más de espalda, pero hay muchos laburantes. Por ejemplo, hay muchos chicos que le depositaban en el Banco Finansur. Se quedaron sin Hay nada. un corralito en el Banco Finansur. Te digo, te digo un Es lo que episodio decía- que pasó este fin de semana con uno de los trabajadores de C5N. De repente les cortaron la obra social por falta de pago. Les A dijeron todos. que era, bueno, a todo el grupo en general le cortaron la obra social, que es Medical, que es la obra social que tiene todo el grupo. Teníamos. Le pasó, bueno, le pasó algo a uno de los hijos de un empleado. Fue a la guardia, tuvo que pagar la atención, le pasó algo en el brazo. Ahora tiene una intervención, tiene que hacer el prequirúrgico, todo. Y están sin obra social y no les dan ninguna solución. Lo que decían, algunos gerentes especulaban, como es de Velocopit, la obra social, decían, bueno, detrás hay un interés económico, quieren comprar el canal y por eso están tratando de prenderlo fuego. Pero en realidad, desde la obra social, el sindicato se ocupó de llamar y les dijeron que efectivamente se cortaba por falta de pago. Sí, o sea, como porque el no cable, estaban perdón, pagando. como el cable o internet, que también están pasando eso. Digo, hasta para producir es súper complicado para los chicos que están resistiendo y poniéndole todo el amor, insisto, en el programa que más mide en la televisión argentina. Las radios pasan por otra situación. Digo, los principales conductores, los más exitosos de todas las radios, ya tienen varias propuestas y van a aceptar en los próximos obvio. días. Hay una cuestión Y judicial. dentro de las grandes figuras, para que veas lo objetivo que soy, te considero a vos, Gracias. que sos uno de los que más mide a la mañana y que tiene 3 propuestas porque van a naufragar si no aceptan el jueves que viene, y hay que hablar de la FIP y de la justicia y también del gobierno, un operativo salvataje para que esta empresa que quiere comprar los medios ponga aunque sea una parte. Lo que estabas ¿Ibas a diciendo vos. decir, No, simplemente que en la justicia ya el grupo pidió de alguna manera hacer una especie de puente, saltar el embargo para poder transferir justamente todos estos bienes a quien quieren comprar los canales y el resto Claro. de las empresas del grupo, y la justicia ha dicho que no. Claro. Así que continúa para adelante el proceso de investigación por la evasión Vamos a ver enorme. Cómo del grupo continúa esto, Aymar. preocupa muchísimo. Aparte son todos compañeros, gente que uno Tal conoce, cual. que hace muchos años trabaja en el mismo lugar, ¿no? Y que no sabe qué le depara el futuro. Tremenda situación. Muchas gracias, Santorino. Milanesa gigante, las milanesas gourmet más ricas. Muchísimas gracias. Hoy estoy vestida de Sid Cohen. ¡Qué linda! Divina. Tengo puesto un vestido tremendo Espectacular. de Sid Cohen, espectacular. Le mando un beso a Celeste Sid y a Paulita Cohen, que tiene unas cosas divinas. Es espectacular. Este viene largo El también. rojo está muy de moda con Este viene en Independiente. el largo, se lo puso... Mariana, una pregunta. ¿El cuerpo viene con el vestido? No. Ay. Ay, sí.
Tengo puesto, miren qué lindo el anillo que tengo de Bárcena, de Nacho Bárcena. ¿Ese es el que divino. contabas ayer? Este es el que lo usé para la fiesta de los personajes de gente también, está buenísimo. Y los aros también, muchísimas gracias a Ignacio Bárcena en la Galería Alvear, que tiene unas cosas divinas. Y los zapatos son Sarkani en este color que me encanta, que va con todo. Muchísimas gracias, subo todo al Instagram, muchas gracias por estar ahí. Mañana nos volvemos a encontrar. Chau, chau.